todo con trampas, qué linda función. Presenta Yerba Suave Cabral, rica y aguantadora hasta el final. Yerba Suave Cabral, disfrútala. Señoras, señores, pasa exactamente 1 minuto de las 9. Estamos de vuelta haciendo polémica en el bar en vivo, en el 10, el canal uruguayo. Quiero recibir a Rodrigo Goñi, diputado de la República, del Partido Nacional. Bienvenido, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Debutando en polémica en el bar, ¿no? Y yo miraba el programa y algún día me tocará. ¿Cuándo me van a llamar? Algún día me tocará, lo que se desea se disfruta más. Ojo con esto que dicen vos, no me llamen, pero porque no voy ni que me llamen, meto eso. ¿Estás todo bien? Yo no perdí la esperanza. Bueno, vamos arriba, así que bienvenido. Buen debut en el bar. Juan Miguel Carzobrio, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Lindo domingo. Feliz día a todas las madres. Sí, claro, claro. A la mía, a la madre de mis hijos. ¿Cómo se debe haber vendido el Día de la Madre? El movimiento que había. Bueno, eso puede dar para la polémica después, ¿no? El movimiento que hubo ayer comercial. Estaba ahí, bien ¿no? metido el Día de la Madre, que lo inventó la clavó en el ángulo, la verdad. Capaz que no es el momento, pero lo que venden los comercios y demás. La verdad que el año pasado teníamos mucho menos casos y lo estuvimos postergando porque no nos animábamos. Ahora se hizo en el medio de esta meseta alta y habrá que ver si no trae consecuencias después, ¿no? Y vamos a ver, vamos a hacer los cálculos después para 15 días. Patricia Madrid, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo muy bien? Me estaba riendo, me río Feliz porque... día para mi mamá y para todas las amigas que son mamás, para todas las periodistas que son mamás, que miren que nos cuesta, ¿eh? Che, Patricia, el otro día estaba leyendo que tuviste que aclarar el tema de... No, no pongan otra vez el Zócalo, por favor. No, pero es que pone exclusivo. Pati Madrid embarazada. No, no estaba para nada, en serio. No la pongan de mal humor, les pido por favor. No, ¿sabes que me di cuenta que hay pila de gente que se ve que tiene muchas ganas de que yo sea madre? Sí. ¿No? Además de mi familia, digamos. Porque aparte... Pero como que el público me está... Y yo digo, no, esperen, que... ¿Sabés qué, Patricia? Además, después siempre dicen, por algo lo habrán dicho, ¿viste? Claro, ahí va. Por algo lo habrán dicho, ¿viste? Sí, pero no es el caso. Álvaro García, bienvenido, un placer tenerlo por acá, contador. Gracias. ¿Todo bien? El placer es mío. Sí, bárbaro. Más allá de la admiración y el respeto que le tengo como político, es el mejor libretista de despedidas o de las puntas de carnaval. Las despedidas de Álvaro no tienen rivales. Perdón que te alcahueteé así en el arranque, pero... Bueno, ¿qué va a hacer, Piña? Pero es lo que siento. ¿Todo bien? Cómodo para arrancar, ¿no? Cómodo para arrancar, digo. Te adhiero al Día de la Madre. Seguro. Estuvimos ya también con todos los protocolos. Por suerte... ¿La pudiste ver? Podemos, sí. Sí, gran hincha de Racing también. Racing y usted del Porongo de Flores, me decía, Soy ¿no? Independiente. Ah, de Independiente. Independiente. De Independiente, que es el rival del Porongo. Gracias por venir, Álvaro. Vamos arriba. Gracias. Nico Lucil, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy bien. ¿Todo muy bien. tranqui? Espectacular, muy bien. ¿Alguna novedad? ¿Algún título para arrancar? Bueno, por supuesto que un feliz día a todas las mamás, especialmente a la mía, que es gran televidente de Polémica en el Bar. Y bueno, con ganas de escuchar a los diputados, a Álvaro García, para ver cómo están viendo ellos, ¿no? El panorama de la emergencia sanitaria y el panorama económico, ¿no? Lo que se viene de la economía también. Sí, claro que sí. Claro. Vamos arriba. Connie, bienvenido. Connie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué dice Jorge Carlos? Qué gusto estar con estos amigos. Un gran abrazo para Rodrigo Goñi Reyes. En esta legislatura, Rodrigo tiene un compañero de bancada por el cual salió electo también 2 diputados de la lista 40 en Montevideo. Pero en el periodo pasado, Rodrigo estaba solaino y yo siempre cuando escribía tweet, si lo tenía que elogiar o criticar, ponía mi diputado porque yo lo había votado. Esta vez lo voté de vuelta, pero salimos por partida 2. Bien. Connie, la gente está preguntando cuál va a ser el lío que va a armar Connie hoy. Esperemos que no. El anterior fue la cueva Quedó claro que fue completamente involuntario y la titular del supuesto de la supuesta confusión. Tuvimos una amabilísima charla en la propia noche del viernes y bueno, ella está contenta que tanta gente la quiera. Le dije que iba a tener que pagar si quería. Bueno, muy bien, Connie. Que ponerse con los pañales. Por ahí anda Sergio Puglia. Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, realmente muy bien. Contento de estar en contacto con todos ustedes y dándole la bienvenida a Rodrigo, gran amigo, y al señor Álvaro García. Y bueno, espero pasar una noche espléndida en el día de hoy.
Y además de todo eso, señora, no te preocupes que la gente desea lo mejor para vos. Vos sos una reina absoluta y vas a decidir vos misma cuándo querés ser madre o no. No te preocupes. Como todas las mujeres en este país. Sí, sí, claro que sí. Bueno, gracias, Sergio. Creo que tenés algo para aconsejarme ya de arranque, de pique, ¿puede ser? Les quiero decir a todos que se está acercando el otoño, el invierno y que con la abundancia está más que bueno revivir antiguas recetas con los mejores guisos de porotos, lentejas, garbanzos. Yo los invito a poner ahora mismo el remojo, estas legumbres, y mañana con carne, con pollo, con pescado u opciones vegetarianas y también más modernas y variadas ensaladas, por ejemplo. Dale rienda a tu imaginación, que todo te va a quedar como para chuparte los dedos. La abundancia, lo mejor de cada cosecha. Muy bien, tenemos regalos para los invitados, Álvaro, para Rodrigo también, para el diputado. Yo claro que sí. Les quiero decir que llegó... Álvaro. Gracias, muy amable. Tenés salvada la semana, Álvaro. Buenísimo. Estás salvado. Muy bien, llegó el momento que ya es tradición en este programa, llegó el momento de brindar con Don Pascual, Juan Miguel. Sí, hoy tenemos un vino para disfrutar viendo una buena serie, o por qué no, mirando Polémica. Claro, Polémica en el bar, con este Don Pascual Red Blend. Exactamente, Don Pascual Red Blend combina las mejores variedades de cada vendimia. Ya lo saben ustedes, porque Don Pascual es puro disfrute, Don Pascual es puro carácter y ya también tenemos regalos para que no se queden a hacer un guisito completo. Con la abundancia y después un vinito de Don Pascual. Muy bien. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muy bien, podemos ponernos al día de casos y demás. Bajó un poquito, sí. No, por lo menos es feo decir, hay 40 muertos, no es una buena noticia, pero bajó por lo menos un poco. Bueno, los activos vienen bajando desde hace ya algunos días. Hoy la cantidad de test para ser domingo fue bastante más importante que la del domingo pasado y la positividad estuvo en torno de 15%, con menos de 2.000 casos. Por supuesto que cuando uno da esa información, en realidad, si hubiéramos dicho esto hace 4 meses atrás, hubiera sido un desastre de cifras. Sin embargo, en la tendencia en la que estamos, bueno, iría de a poco aflojando la cosa. Todavía en un escenario muy difícil, sí, como claro. decir que es hablar de 40 muertos como si fuera una... Que no se puede decir como una buena noticia, ¿no? No, está claro. Es lo que discutimos hace un par de programas, creo, con Patricia también, que decía, no son buenas noticias, pero bueno, el tema es que empieza a haber una bajadita, una meseta, por lo menos entusiasmo. Podría ser mucho peor. No da para celebrarlo, pero es un poco lo que hablamos en un par de programas. Y bueno, sí, hay que ver a ver si esto se mantiene. Igual la meseta, lo que dicen es una meseta demasiado alta, ¿no? Claro, está muy arriba. Está demasiado arriba. Sí. Ahora también, lo que hablamos ahora al principio también, toda la movilidad y demás, el Día de la Madre, estos movimientos, un fin de semana, hasta están haciendo días lindos. O sea, mayo fue un mes espectacular. Y con el riesgo que eso implica para el proceso de vacunación, que pasamos los 2 millones de vacunados, ese proceso viene bien, hay mucha gente registrada, hay un sector todavía para trabajar en el registro, pero se viene a muy buen ritmo. Sin embargo, los científicos nos han advertido varias veces, ojo que el proceso de vacunación no va a dar los mismos resultados si los casos son más altos y además con el riesgo de que aparezca una cepa sí, que local. Ya apareció. Local, claro, en función de lo que sea mucho más fuerte, en función de organismos que están medianamente inmunizados, pero no del todo, y entonces el virus se hace más resistente, ¿no? Sí, hay que ver cuándo está pronto por parte del Ministerio de Salud Pública este pedido que hizo el propio presidente Luis Lacalle Pou, que habló de tratar de identificar a los cerca de 750.000 personas que no se han registrado, que no sabemos si es porque no tienen el deseo de registrarse para vacunarse o porque no tienen información o no tienen forma, porque hay un gran problema en ese sentido. El tema del acceso. Damos por hecho, yo creo que hay una gran parte de la población que damos por hecho de que todos manejamos la tecnología, el celular, las aplicaciones, los sistemas web. Y no es así. Y no es así. Tenemos un altísimo porcentaje de población que es de la tercera edad, que vive sola, que no es ducha con la tecnología, pero atraviesa todas las capas, pero hay que ver qué es lo que da este estudio que le encomendó el propio presidente. El Ministerio de Salud Pública seguramente detectar quiénes son esos 750.000. Y claro, porque en todo caso, si ellos no van al sistema, el sistema tiene que ir a buscarlos. O sea, a partir de ahí se tendrá que desplegar algún tipo de estrategia para ir a buscarlos. Álvaro, perdón, ¿querías decir algo? No, sí. ¿Cómo estás viendo vos todo este momento? Es un momento, creo que coincidimos todos, que es un momento de números de porquería, digo, pero ¿cómo lo estás viendo? Lo que pasa es que, Piñe, hablar de porquería cuando hablamos de vidas humanas... Claro.
Yo dije porquería para no decir una mala palabra tampoco. Es tremendo, digamos, Claro. ¿no? Es tremendo. Estamos hablando de un promedio de 53 muertes en abril, en el cual había un objetivo de blindarlo. Entonces, es como decía recién Juan, si nosotros esto lo razonábamos el año pasado, yo tengo una preocupación muy grande, y que es esa insensibilización que estamos teniendo día a día. La información es muy importante, fundamental para la decisión, pero día a día estamos teniendo, y parece que nos estuviéramos acostumbrando a una situación tremenda, ¿no? El año pasado nosotros salíamos a las 8 de la noche a aplaudir a los médicos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos casos teníamos? 15, 20 casos. ¿Qué tendríamos que estar haciendo ahora? Tendríamos que estar, no sé, yendo a ayudar. Porque realmente la situación es bien diferente. Entonces, preocupación muy importante. Uruguay está en los primeros lugares del mundo. Nadie quiso llegar a esa situación. Una advertencia con referencia al tema del número. Porque, a ver, vamos a entendernos, ¿no? Acá está claro, yo tengo las 2 vacunas dadas, he pasado los 15 días, nos seguimos cuidando, nos seguiremos cuidando, y recomendamos la vacunación y recomendamos el distanciamiento. Estamos todos juntos en este barco, todos y todas juntos arriba de este barco, del primer día, ¿no? Eso tiene que quedar medianamente claro. Pero las advertencias y la información es muy importante. Y acá hay una cosa que dijo Carlos Battiani estos días, que yo quiero resaltarla, con referencia al cambio de metodología de los test. Ojalá que bajen, pero que esa causa, tenemos que sacarle la causa del cambio de metodología, pues están haciendo menos test PCR. Me parece importante el número de positividad. Sí. Ojo, capaz que ese es el número que hay que considerar, ¿verdad? Porque si vos haces menos test PCR porque pasás a hacer test de antígeno rápido, que son esos que te hacen más rápido y te dan una indicación de si tenés o no tenés el virus, ¿verdad? Y queda más falso negativo, ¿no? Y entonces eso te puede incidir. Claro, es menos efectivo que el otro. Vos decís que puede haber negativos, yo pero el cambio de la están metodología no lo contabilizados. no cuestiono el cambio de la metodología, me parece que hay que seguir lo que dicen los científicos. Pero ojo con ese tema. Sí, sí. Quizás el número no es el número total de casos por día, sino es el número de positividad que tenemos. Porque va a haber menos test PCR. Diputado, ¿quiere aportar algo también usted? Y todavía estamos lejos de pasar la tormenta y de llegar a puerto firme también. Nadie sabe, ¿no? Las nuevas cepas, los rebrotes, las nuevas olas. Y naturalmente esa tendencia a naturalizar existe siempre. Los únicos que no podemos insensibilizarnos, ni dormirnos, ni anestesiarnos, somos los que estamos en el gobierno. Tenemos la responsabilidad de la conducción, por ejemplo, de la política sanitaria. Y en eso de las cosas que nosotros, por lo menos los legisladores, nos sentimos más tranquilos. Tranquilos no significa dormidos, ¿no? Distendidos, sino al ver a todo el equipo de gobierno del que está en el Ejecutivo con un despliegue de lunes a domingo, 24 horas. Yo creo que es difícil encontrar otros, por supuesto las circunstancias son muy especiales, pero otros jerarcas del gobierno que estén todo el día en todos los rincones del país y en el lugar donde indudablemente se producen los hechos más complicados. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Un gobierno activo en un momento que a veces, cuando pasa tanto el tiempo, uno dice, bueno, van a bajar el ritmo, ¿no? Y en eso tenemos un presidente que tiene una dinámica impresionante y que además arrastra, ¿no? Nos arrastra a todos. Nos está llamando siempre, preguntando. El otro día yo estaba en una sesión parlamentaria y me llamó para ver algunos temas. Eso es, de alguna forma, bueno, una parte positiva de que tenemos un gobierno con un despliegue a pleno, ¿no? Vos lo ves así, porque Álvaro hablaba de insensibilidad y a veces de la sociedad. De la sociedad. De la sociedad. Por eso le quería preguntar nosotros mismos, a los dos. Porque a veces se acusa al gobierno de eso en estos momentos, ¿no? Nosotros no podemos matrizar, lo dijo un científico el otro día, no podemos matrizar como normal 70 muertes por día. Claro. Tenemos que hacer otras cosas. ¿Pero vos ves al gobierno insensible ante eso? Porque desde no, insensible no. Yo lo que veo, puede ser activo en el sentido que decía Rodrigo, no lo discuto, pero me parece que el gobierno tiene otras acciones para llevar adelante. Las tuvo desde las primeras señales en octubre, hubo alarma en diciembre, pero sobre todo yo diría que desde el informe del GACH del 7 de febrero,
donde claramente el GACH recomienda medidas de mayor restricción de la movilidad. Para algunos escenarios, ¿no? No necesariamente para ese momento. Sí, y no para todo el tiempo. Sí. O sea, para mí se discutió mal, porque empezamos a hablar de que había que poner toque de queda, esto, lo otro, el estado policíaco, y alcanzaba con volver el mensaje claro que hubo al principio. Y a eso no le cabe ninguna autocrítica, perdón, pero al Frente Amplio, porque el Frente Amplio desde la oposición, cuando se habla de bajada de movilidad, no fue claro tampoco en la idea que le quiso transmitir al gobierno como oposición. Podemos repasar los informes, hubo varias propuestas y todas las propuestas incluyen esto. Sí, yo creo que públicamente... Pará, retomamos ahora porque tengo a... Iraola. Gregorio Iraola, porque hablábamos hoy de que apareció una nueva cepa, o el miedo que había de que apareciera una nueva cepa, y apareció una nueva cepa que es la cepa andina. Por eso tenemos a nuestro doctor de cabecera. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pará, bigote nuevo, ¿no? No tenías bigote. No, tenía barba entera. Me quiero bigotear, ¿eh? Me estoy tratando de parecer a Neves. A Neves, claro. Un poquito... A ver si se me pega algo. Bien, muy bien. Sí, pegó la onda, Neves. Bueno, Gregorio, más allá de Si está escuchando que... Si está mirando el programa, que me mande una camiseta. Gregorio aprendió rapidísimo televisión. Ya la segunda salida ya está mangando, porque somos bien garroneros nosotros. Bueno, Gregorio, ¿de qué se trata esta nueva cepa? Hoy justo Juan Miguel en el arranque del programa hablaba del miedo y la precaución de que hay que tener de que no aparezcan nuevas cepas que puedan ser más peligrosas, que puedan ser más mortales, que puedan ser más contagiosas. ¿Esta cepa qué características tiene? Bueno, esta es una nueva variante genética que surgió en Perú hace algunas semanas y bueno, hemos estado en contacto con nuestros colegas investigadores en Perú y en Ecuador también, donde comenzó a rápidamente verse un aumento en la frecuencia con que se encontraba esta nueva variante, que ya se la comenzó a denominar variante andina justamente por los países donde se encontró y donde se empezó a diseminar. Después ya también la prevalencia comenzó a subir en Chile e incluso hace una semana aproximadamente un informe de un grupo de vigilancia en la provincia de Buenos Aires encontró también una alta prevalencia de esta nueva variante. Y bueno, lo llamativo justamente es la rapidez con la cual se ha comenzado a diseminar e incluso en países que exceden a la región latinoamericana. Se han encontrado casos en Europa ya y en Norteamérica. Y bueno, el análisis del genoma de esta nueva variante muestra algunas mutaciones que bueno, son de preocupación porque podrían llegar a aumentar también la transmisibilidad, como bien venía diciendo, o algunas otras también hay alguna evidencia preliminar de que podrían intervenir en un potencial escape parcial de esta variante a la respuesta inmune generada tanto naturalmente como a partir de las vacunas. Lo que querés decir que... Nosotros la semana pasada... Perdón. No, esto que dijiste... No los escucho muy bien, entonces... A ver si me escuchás bien ahí. Esto que dijiste, esto último, ¿qué quiere decir? Que cuando decís que puede generar un escape, que puede ser que aparezca una cepa o que tenga una característica que la vacuna no pueda combatir, la vacuna que nos estamos dando hoy día. Esta cepa tiene una mutación particular que ya previamente se ha encontrado en otras variantes que han surgido independientemente en otras partes del mundo, y algunos estudios preliminares sobre esa mutación indican que podría estar involucrada en disminuir la capacidad protectora de los anticuerpos que se generan, por ejemplo, cuando nos vacunamos. Eso no quiere decir que esta cepa sea una cepa que va a escapar totalmente a las vacunas, pero sí puede llegar a tener una capacidad un poco mayor para evadir justamente esa respuesta inmune, como también se ha demostrado para otras de las variantes de preocupación, como por ejemplo P1,
que se sabe que las vacunas pierden un poco de su eficacia, contra P1, pero igualmente las vacunas son recomendadas porque el nivel de protección que generan es suficiente para al menos evitar los casos graves de la enfermedad, que es lo que al fin y al cabo se busca. Gregorio, cuando ustedes advertían que la P1 ya estaba presente en Uruguay, producto también de la cercanía que teníamos con Brasil, que es donde está predominando esa cepa, bueno, Uruguay parece que no llegó a tiempo, ¿no?, para que no se diseminara la variante P1. En esta situación donde al menos hay un caso confirmado, pero uno puede decir, bueno, si se encontró uno, pueden eventualmente haber más. ¿Qué recomiendan los científicos para que no se disemine una cepa? Y bueno, en realidad no hay muchas cosas que no sean las que ya sabemos y no hay muchas fórmulas mágicas. Simplemente cuando se confirma y durante el monitoreo se comienza a ver un aumento en el número de casos causados por estas cepas que sabemos que son más transmisibles, la recomendación es intensificar justamente lo que son las medidas de cuidado de cada uno, que todos ya conocemos y hemos repetido desde marzo de 2020, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Esa es Sí, perdón. la recomendación. Bien, porque vos decís que son más transmisibles, pero ¿cambia la forma de transmitirse? No, sigue siendo lo mismo, ¿no? A través de la boca, la nariz y demás. No, ¿Qué quiere decir cuando son más transmisibles? O sea, que es más potente. La forma por la cual se transmite es la misma, simplemente que la mayor transmisibilidad se puede deber a diversos factores. Uno de ellos es que estas mutaciones hacen que el virus sea más eficaz en multiplicarse dentro de nuestro organismo, es decir, generar más cantidad de virus adentro del organismo. Y por esa razón los pacientes que están infectados eliminan más cantidad de virus. Y por la simple razón de eliminar más cantidad de virus, el riesgo de contagiar a otra persona es mayor. Esa es una de las explicaciones por la cual aumenta la transmisión. No es porque cambia el modo de transmisión, simplemente es porque cambian las condiciones en las que se transmite. Hay un planteo que se ha hecho, particularmente del ministro Salinas, que la P1 fue la que en definitiva fue responsable de la última ola, esta, digamos, parte más crítica de la pandemia que estamos viviendo, Iraola. Y me gustaría conocer la visión desde el estudio de ustedes, esa dinámica de epidemia con esta variante P1 que llegó de Brasil. Dicho sea de paso, estar al lado de Brasil es algo, obviamente, me gustaría también que lo puedas comentar, para Uruguay es inevitable, ¿no? O sea, estamos al lado de un país que ha tenido realmente un desempeño muy malo en ese sentido y ha generado su propia variante. Pero, ¿cómo ves tú adjudicarle a la P1 la gravedad de la última situación? Bueno, justamente a raíz de la aparición de la P1 y de la alarma que generó P1 en Brasil, es que nosotros junto al Ministerio de Salud Pública instauramos el grupo de trabajo interinstitucional para la vigilancia genómica de SARS-CoV-2, que comenzó a funcionar a principios de marzo, y eso fue justamente a raíz de que los primeros casos de P1 fueron detectados en Uruguay. Pero yéndonos un poco más atrás en el tiempo, si recuerdan, y bueno, seguramente todos lo recordamos, que Uruguay tuvo la situación controlada prácticamente hasta noviembre. Si bien ya a partir de septiembre de 2020 habían comenzado a aparecer un poco más de casos de los que habíamos tenido durante el primer semestre de epidemia, en diciembre se produce un quiebre y se produce, si uno ve la gráfica de casos acumulados, una primer pequeña ola que en realidad no es atribuible a la introducción de variantes de preocupación, como la variante británica o P1, porque en ese entonces todavía no había circulación comunitaria de ninguna variante de las que hoy en día estamos hablando. Por tanto, esa primera ola se puede atribuir simplemente a
cambios en el comportamiento de las personas y de todos nosotros, que esto es, digamos, una reflexión totalmente personal. Creo que dada la sensación que todos generamos de falsa seguridad por esa primera fase exitosa en el control de la pandemia en Uruguay, nos empezamos a relajar un poco y a dejar un poco más librado al azar muchos aspectos de los cuidados. Entonces, eso aumenta significativamente el número de casos y la dinámica de la epidemia en diciembre hasta mediados de enero aproximadamente, donde se logra comenzar a bajar de nuevo la incidencia de casos. Y en ese momento, ya entrando en febrero, es cuando se da el ingreso de P1 en Uruguay. Ajá. Y eso es una reacción en cadena que no paró hasta ahora, en el sentido de que P1 comenzó a crecer y a crecer y a crecer en porcentaje hasta ser la cepa dominante en Uruguay. Muy bien. Imagínense que nosotros a principios de marzo teníamos un porcentaje de P1 en el total de casos que analizábamos menor al 10%, y rápidamente en un mes, ya para fines de marzo o mediados de abril, ese número había crecido al 90%. Muy bien. Es decir, que hubo una explosión de P1 en lo que fue el mes de marzo y el mes de abril. Bárbaro, Gregorio, muchas gracias por participar de vuelta acá en el programa En Polémica en el Bar. Mil gracias, Dale, vamos arriba. Y si Neves está mirando, que Gracias. le mande una camiseta del científico. Los científicos la están pidiendo. Gracias, Gregorio. Bueno, habíamos quedado acá, Patricia, perdón que interrumpimos, le habías hecho una pregunta a Álvaro y pero teníamos el Zoom y tuvimos que cortarla ahí. No, está bien. Venía a raíz de preguntarle a ver si al Frente Amplio no le cabía algún tipo de autocrítica, en tanto el mensaje a partir del 7 de febrero, precisamente que usted destacaba, García, del GACH, de bajar la movilidad, no pareció existir un mensaje como claro y en común por parte del Frente Amplio hacia el gobierno, de una Incluso, exigencia. si me permitís Era agregar, como una Pato, cuestión de tirar al voleo. El 3 de marzo, después del comunicado del presidente de la República sobre el estado de situación del país, el Frente Amplio da su propia mirada sobre lo que estaba pasando y ahí vuelve a destacar lo que había sido la gestión de la emergencia sanitaria y pone el foco en atender la emergencia económica. Pero el 2 de marzo o el 3 de marzo el Frente no estaba diciendo, ojo lo que está pasando con los casos. Sí, a esa altura, digo, además de varias propuestas que fue haciendo el Frente que van en esta línea, no escuché a nadie que dijera lo contrario. La situación además se entronca con los médicos del Frente, notorios, ¿no? Carámbula, Fernández Galeano, Ehrlich, médicos y científicos del Frente, que, digamos, están en la línea que está la comunidad científica y académica. No, está claro, pero tanto Carámbula como Ehrlich como Fernández Galeano, siempre cada vez que se le preguntaba, se decía, bueno, pero a ver, ¿cómo se debería bajar la movilidad? Bueno, no nos compete, digamos, decir cómo. Nosotros lo que decimos es que hay que bajar la movilidad, pero no decimos de qué forma. Entonces, se estuvo durante varias semanas con ese discurso que tal vez, o no tal vez, fue poco claro de las exigencias, yo creo que los mensajes fueron claros. Siempre queda claro que el GACH asesora y el gobierno gobierna, y eso está claro, nadie pretende lo contrario. En todo caso, se opone con alguna propuesta un poco más clara. El Frente planteó restricciones de movilidad desde que se empezaron a plantear, a través de los médicos y a través en general de varios voceros. Y además, acá creo que el Uruguay tuvo un gran acierto el año pasado, y éramos ejemplo por lo bueno, y pasamos a ser ejemplo por lo malo, y el gobierno tuvo un gran acierto al haber convocado a los científicos. Ahora, haber convocado a los científicos y después no seguir las recomendaciones de los científicos o alejarse demasiado, digo, no tiene por qué seguirla porque, digamos, los científicos asesoran y el gobierno gobierna. Pero si llamaste a los científicos, me parece a mí que la lejanía de las recomendaciones que hicieron los científicos, por lo menos a partir del 7 de febrero, con las acciones que toma el gobierno, provocan, sí, la situación en la que tenemos hoy en día. Ahora, yo le quisiera una pregunta a Goñi, porque creo que las posturas están bastante claras, más allá de matices, inflexiones.
Recién le preguntábamos a Iraola si lo que dice Salinas es la adjudicación a la P1. Fue muy claro en decir que la P1 fue tremenda. Lo que de todas maneras, Iraola es un científico, pero queda pendiente allí la cuestión que para mí es clave, Goñi. Se venía la semana de turismo y se venían aumentando los casos. ¿Por qué el gobierno no decidió un parate más radical que hubiera implicado algo que pide el Frente, que es subsidios transitorios para que la gente que está afectada pueda sobrellevar ese parate hipotéticamente más fuerte para llevar la pandemia más abajo? ¿Qué se manejó allí? ¿Por qué siguió adelante? Yo te contesto, Nico. Me cuesta seguir siempre mirando qué se podía haber hecho cuando todavía estamos lejos, y escuchando a Gregorio queda más claro, lejos de llegar a la orilla y sentirnos en tierra firme. El otro día me invitaron en el Diálogo por la Vida, hace unos días, y yo le escuché, yo pensé que no me iba a tocar hablar y no pretendía hablar. Hablaron varios científicos de renombre de diferentes lados del mundo. Y yo digo, pero hablaron científicos con gran experticia, que tenían mucho para aportar. Solamente se habló de lo que se podía haber evitado. Entonces yo digo, a ver, está muy bien y yo no, digamos, habrá el momento, Nico, no te estoy eludiendo. El gobierno ha dicho una y otra vez hasta el cansancio de que tomó las medidas que le parecían eran lo mejor. Por supuesto que si el gobierno hubiera pensado que era lo más fácil responder al grito, digamos, de la tribuna, no lo digo despectivamente, lo digo, bueno, la oposición pedía, el gobierno con una enorme responsabilidad, porque creo que queda claro de que cada vez que vemos al presidente de la República enfrentarse a los medios en cualquier lado, porque es un presidente que permanentemente, digamos, responde, el sentido de la responsabilidad queda fuera de toda discusión. Entonces, el gobierno entendió que las medidas que se tomaban eran las adecuadas, que tomando más, el gobierno pensó, consideró y sopesó, no se iban a evitar más contagios y, por supuesto, no se iban a evitar más muertes. Yo estoy seguro que acá Álvaro no va a decir ese agravio que algunas veces uno está escuchando de gente que no tiene ninguna autoridad, ni ninguna prueba, ni ningún fundamento para decir las muertes evitables, los contagios evitables, los empleos. Ahora, perdóneme, Goñi, pero ¿para usted el gobierno hace un año que hace todo bien? No, no digo todo bien. Ah, bueno, entonces permítame, dígame una cosa. ¿Qué es lo que a usted, a su entender, como parte del gobierno, el gobierno no ha hecho bien? Porque yo la verdad que quisiera escuchar a alguien del oficialismo diciendo, bueno, miren, ¿saben que en este año gobernamos de tal forma? Pero en esto tal vez nos equivocamos. En esto tal vez tendríamos que haber optado por esta vía. Yo la verdad que lo que escucho cada vez que viene alguien aquí o alguien a los medios de comunicación y dice, nosotros hace un año que somos fantásticos. Yo si dije eso, me rectifico. No, se lo pregunto a usted porque es el discurso, digamos, que cada vez se escucha de los miembros del oficialismo. A ver, errores, y el propio presidente lo vive diciendo, errores debemos tener cantidad. Sabe que no, sabe que el presidente no ha dicho públicamente que ha cometido ni un error. Ha cometido una cantidad de errores. Lo que pasa es que ese no ha sido el discurso del presidente, Goñi, discúlpeme. No lo ha dicho. Yo creo que el presidente ha reconocido que se deben haber cometido errores y por lo menos yo lo digo, debemos haber cometido, y si no, lo extraño es que en un año y medio de gobierno en plena pandemia, tomando cientos de decisiones y miles de acciones permanentemente, no hubiéramos cometido errores. Lo que digo es... Bueno, por eso, pero yo le preguntaba, a ver, si usted me puede decir uno al menos. Yo creo que hemos puesto todo lo que nosotros creíamos que había que hacer. Y insisto, Patricia, yo creo que el momento de las evaluaciones no es ahora, porque día a día, hoy tuvimos 40 fallecidos, que nos duele, a todos nos duele, ¿no? Un fallecido por COVID nos duele. Cualquier de los contagios, hoy creo que todos tuvimos casos de hijos que no pudieron ver a sus mamás y mamás que no pudieron ver a sus hijos. Entonces, creo que el foco, la emergencia marca allí la agenda. Y creo que
perfecto. En polémica, tú mandás, Piñi, por supuesto. No, no te creas, mirá que no. Mirá que no, pero te vas a dar cuenta enseguida que no. Eso cree. Ojalá, claro. A mí me gustaría que poder hablar, y creo que además acciones que sucedieron la semana pasada, entre gobierno y oposición se tomaron decisiones en conjunto, importantes, no menores. Se tomó la decisión de crear 15.000 jornales entre intendentes y el gobierno. Todos de acuerdo, intendentes de todos los partidos. La intendenta Cose con el Poder Ejecutivo, con la ministra de Economía, el ministro de Transporte, una decisión importante, con plata, había que poner plata, ¿no? No era de pico, ¿no? Muy importante porque era un reclamo realmente popular y la gente que está todos los días tomando el transporte público, de poder ampliar el número de ómnibus y también, por supuesto, la gente que estaba en el seguro de paro. Y con el objetivo de que haya menos aglomeración. Haya menos aglomeración, una medida también muy importante. La medida que se tomó en Canelones cuando Orsi y el ministro de Salud Pública dijeron, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar la vacunación en Canelones. Entonces creo que tenemos experiencias concretas en la cual nos muestran que actuar proactivamente, porque todas estas medidas fueron porque se pusieron arriba de la mesa, ¿no? Es decir, no es porque espontáneamente se sentaron, no. Uno la propuso, el otro la escuchó, el otro la devolvió. Entonces, me parece que tenemos una enorme cantidad de posibilidades de, en conjunto, evitar fallecidos, evitar contagios, evitar nuevos desempleos, etc. Yo creo que acá, en los últimos 10 minutos, lo que vimos es un magnífico ejemplo, y se lo digo a los televidentes, de cómo los políticos, tanto de un lado como del otro, no tienen una capacidad autocrítica. O sea, cómo en cuestión de 10 minutos a ambos les pregunté exactamente lo mismo, y es, bueno, a ver, ¿qué cosas se podrían en todo caso, haber hecho mejor, en pos, digamos, de futuro? ¿Qué cosas durante el último año tal vez entienden que sus fuerzas políticas, en este caso oposición y oficialismo, tal vez no hicieron del todo correcto, y ninguno de los dos me pudo describir una sola cosa? Ya voy con Puglia, pero me imagino que querrán decir algo. Lo dejo de manifiesto, porque la verdad que me llama mucho la atención. No, yo escucho y reflexiono, está bien. A ver, yo voy a otro punto, que es el buscar los lugares donde podemos poner un acuerdo. Porque tiene impacto, y tú pusiste 2, 3 ejemplos que son ejemplos claros. Y antes de que se da la palabra, no es tiempo de evaluaciones. Claro que no es tiempo de evaluaciones. Si estamos en el peor momento prácticamente. Pero sí es tiempo de acciones. Ahora, Iraola hablaba de una nueva cepa. Me deja muy preocupado, creo que nos debe dejar muy preocupados. Entonces, ante esa nueva situación, me parece que sí, que las acciones hay que irlas modificando en función de la información que se va teniendo. En varios casos, en el momento que hablaba Rodrigo, hacías así con la cabeza. Ahora, hay una discusión. Porque Patricia pide autocrítica, y la autocrítica, creo que en algún momento Julio María Sanguinetti dijo, yo no tengo autocrítica, la crítica me la hagan mis adversarios políticos, ¿no? Entonces, acá lo que me parece que hay es un tema, entre otras cosas, presupuestal. Porque el gobierno no ha querido ir más allá de determinados niveles de gasto y el Frente Amplio insistió con mayores niveles de gasto. Ahí está la diferencia, pero me permite, porque tengo a Sergio y a Connie y la retomamos, pues me van a matar si no... Se van a salir por la pantalla. Van a venir corriendo por acá de pijama entrando al estudio. Sergio, adelante, perdona, disculpa, adelante. De pijama no voy a llegar nunca. Yo sé que no. Pero, un gentleman, por favor. Jamás. Por otro lado, me gustaría hacer un poquito un resumen. Como siempre, tengo que decir que mi compañera, la señora Patricia Madrid, siempre pone la pica en Flandes, cosas que me parecen fantásticas, desde todo punto de vista. Estábamos hablando, seguro, porque ella y todos los que estamos participando en Polémica debemos haber pasado ya varios programas en los cuales cada vez que tenemos la oportunidad de preguntarle a un político de la fuerza opositora, es decir, cuando hablan de restringir la movilidad, directamente qué es lo que quieren. Si yo me remito a la primer palabra del doctor Tabaré Vázquez, era cuarentena obligatoria. La cuarentena obligatoria, el gobierno y además el sindicato médico. El gobierno en aquel momento consideró que no,
que no iba a ser cuarentena obligatoria y directamente, bueno, tomó un camino y que fue la de la libertad responsable. ¿Le falló o no le falló? Bueno, yo creo que de alguna forma en la primera instancia, haciendo el análisis correspondiente, creo que todos tuvimos una actitud de miedo y proactiva y el miedo nos paralizó y entonces nos quedamos todos en casa. Eso no quiere decir que se tomaran medidas acertadas. El presidente confió en la gente. El presidente lo que hizo fue poner parte de la responsabilidad en la gente y la gente le respondió. Es decir, yo estuve hablando justamente con Orsi el fin de semana y Orsi dijo una cosa. Estamos de acuerdo en un montón de cosas y también estamos en desacuerdo en otros, pero el principio fundamental es que yo lo respeto al presidente porque él cree ciegamente en que las medidas que ha tomado y la posición que tiene es la que debe tomar. Nosotros filosóficamente pensamos de forma diferente. Y sí, es cierto. Es decir, lo que piensa el frente es una intervención del Estado mucho mayor. Eso significa, bueno, si se hubiera aceptado esa posición desde el punto de vista económico que estaba planteando Lucich, significa renta básica. La renta básica que propone el Frente hubiera significado 200 y pico de millones cada 3 meses. Imagínate hoy a esta altura. Entonces yo le vuelvo a preguntar a la gente del Frente como se lo pregunto en forma permanente. La restricción de la movilidad lleva a una apuesta económica. ¿De dónde se saca la plata? ¿Cómo pagamos esa deuda? Entonces bien, no me vengan con el verso de que directamente el Fondo Monetario Internacional dice hoy que hay que gastar, invertir, marcar presencia. Nosotros somos en una escala un país pobre, pequeño, con una escala que cómo recuperamos ese gasto al que directamente nos quieren de alguna forma, es decir, es la posición que tiene la oposición y de decir el gobierno dice que no. El GACH fue convocado por el gobierno y bien dice el señor García que ellos asesoran científicamente y quien gobierna tiene que tomar las decisiones políticas. Eso queda bien claro. Pero también, es decir, creo que como escuchábamos a Iraola, la mayoría de la gente, inclusive el GACH, y con todo el respeto que me merece, porque tengo grandes amigos a los que admiro y quiero mucho dentro del GACH, es decir, también esa falsa seguridad llevó a que todos nos relajáramos. A tal punto nos relajamos que cuando estamos hablando del comunicado de febrero y todo un montón de cosas, subrayado, en febrero estaba anunciando la terminación del GACH, la que el GACH se retiraba. En noviembre ya se hablaba, y dicho por las cabezas, que todo tenía un periodo y que directamente podía terminarse a fin de año. Lo que pasa es que la cosa se complicó. Ni el GACH, creo, se dio cuenta o tomó en cuenta lo que después sobrevino, porque hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. No solamente los problemas sociales, políticos y económicos, sino también la actitud de la gente. Y la actitud de la gente fue la de relajarse, se relajó en medidas. El gobierno se relajó, la gente, y se relajaron también los observadores, como para llegar a la situación de hoy. No busquemos culpables. Lo que tenemos que buscar, como decía García, es el punto de encuentro y sobrellevar de la mejor forma, dándole las herramientas al gobierno para que siga haciendo lo que debe hacer, gobernar. Bien, yo hablaba, lo dijo Nicolás antes de ir con Sergio, y creo que también lo nombró Sergio acá. A ver, capaz ustedes me corrigen. Yo creo que acá todos están de acuerdo en que hay que reducir la movilidad. Me parece que por un lado lo que es igual hay que reducir, pero hay que bancar a la gente que se mueve. Por otro lado, me parece que no. ¿Es así más o menos la diferencia? Un periodo. Sí. Un periodo. Diga. El GACH habla de 3 semanas. ¿Cómo se hace y demás? No, yo tengo alguna respuesta para Sergio. Dale. Me parece que el planteamiento lo hizo también en tono propositivo y positivo. Yo creo que alcanza con volver a lo de marzo 2020. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué salíamos a las 8 de la noche a aplaudir? Capaz que teníamos más miedo y seguramente. Ahora, si la gente se relaja, si la situación se pone más laxa, los mensajes que se dan desde el gobierno son extremadamente importantes. ¿Cuál sería? Extremadamente importantes. ¿Qué harías tú? Y en acciones también, Rodrigo. O sea, por ejemplo, digamos, sí decretar algunos cierres de actividades de cosas que se van a ver afectadas económicamente, lo sabemos, va a haber afectación del empleo, pero si tenemos que parar 3 semanas para bajar la meseta del nivel que estamos a un nivel más bajo, hay que hacerlo. Me parece que ahí hubo
quedadas. ¿Ahora qué? Los bares y restaurantes, los shopping. Esa es la pregunta que París nunca se responde. Y pasar mensaje... A ver, bares y restaurantes no, porque eso... Le pregunto, a ver, el gobierno maneja muy bien la comunicación. Sí. ¿No? Depende. Bueno. Yo opino que la maneja... Yo opino que la maneja muy bien. Sí. Entonces, manejar esa comunicación para pasar un mensaje claro a la población de una sensación mayor de riesgo. Me parece que eso ha estado faltando, acompañado de medidas temporales y acotadas de reducción de la movilidad. Pero sí de ni más ni menos, sí, en algunos casos sí. Los bares cerrados, ni más ni menos como pasó, sí, por algún tiempo quizás sí. Sabés que hay responsabilidades y compensar, compartidas, perdón, ¿no? Sí. Hay responsabilidades compartidas. Yo no me gusta reprochar, odio el reproche, ¿no? Y además no es tiempo de reproche. Pero a veces en el Parlamento algún reproche se me escapa. Y el otro día cuando votamos de nuevo la prohibición de aglomeraciones, el reproche que yo le hice, yo soy coordinador de bancada del Partido Nacional, me tocó hablar al final, el reproche es los mensajes de la ciudadanía. El sistema político ahí tiene un rol clave para jugar. Ahora todos los días salen estudios, hace unos días habían salido en Reino Unido, creo que antes de ayer en España, de cuando la comunidad o el sistema político da un mensaje unívoco, es decir, coincidente, los mensajes se reciben mucho más claro y se cumplen de mejor forma. Por eso está estudiado, está investigado, digamos, que es muy importante que los sistemas políticos en este momento colaboren, porque los resultados, incluso en las medidas sanitarias, en el cumplimiento del comportamiento, son distintos. Entonces, yo no entendí, por ejemplo, cuando la suspensión, la prohibición de aglomeraciones, que era una medida clara, decir, bueno, vamos a suspender por un tiempo, hasta julio ahora. El Frente decía, no, porque no es necesario. Es decir, creo que ahí, y me involucro en la autocrítica, en el Parlamento no hemos sido capaces de, por lo menos, de convencer, ¿no? Nosotros también propusimos con Frati un compromiso conjunto en priorizar lo que había que priorizar. No lo logramos. Y creo que ahí ha faltado un trabajo en conjunto para dar estos mensajes más claros. El tema de la movilidad... ¿Vos cuestionás que el Frente no haya votado ese artículo en este caso? Yo se lo reproché en el buen sentido porque veía los efectos negativos. Es decir, creo que hay que ser muy claros, y yo lo dije al comienzo. Y alguno podrá decirme, no digas eso, Rodrigo. Estamos lejos todavía, después vino Gregorio, estamos lejos todavía de llegar a la tierra firme. Entonces creo que entre todos tenemos que colaborar. En lo sanitario y por supuesto también en lo económico, ¿no? Porque, ojo, las medidas ahí, no hay ninguna medida, y Álvaro lo sabe muy bien, que tú digas, bueno, yo hago esto y no tiene consecuencias. No. Bien. Todo, si yo voy a poner un peso acá, le voy a sacar un peso al otro y lo voy a tener que pagar así y así. Entonces, todo eso, capaz que es bueno también asumir las responsabilidades en conjunto, más allá que el gobierno, como dice siempre, y creo que Álvaro hace muy bien en decirlo, el gobierno le toca de gobierno. La seguimos después de la pausa, Connie, ya vamos a estar contigo, arrancamos contigo el próximo bloque. Les quiero decir, muchachos, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Pensar que hace años me sentaba en el sofá con mi familia a ver la televisión. Y hoy ellos nos miran a nosotros cada fin de semana desde el mismo sofá, ¿eh? Es que cuando elegís un sofá 100% cuero, elegís un sofá para toda la vida, ¿eh? Llegó la preventa de sofás de cuero ANIR. Son más de 20 modelos desde 23.900 pesos y hasta en 10 cuotas sin recargo. Entrá ahora a anir.com.ui y elegí el tuyo, ¿eh? Si les digo que hay una empresa de portería remota y videovigilancia, ¿qué me decís, mi querido Hay una Miguel? sola, Spotter, piña. Claro Spotter. que sí. ¿Saben qué es lo mejor que tiene Spotter entre todas las virtudes que tiene? Es que detecta únicamente personas y vehículos y no genera falsas alarmas por animales u objetos, esas falsas alarmas que te tienen con el corazón en la boca cuando salís de tu casa, ¿eh? Esto es fundamental. Que no suene por cualquier cosa. Con Spotter además reducís mucho los gastos comunes, o sea que también es bueno para el bolsillo, usted que entiende de economía. Claro que sí, sí, señor. Así que ya sabes, usted que querés una buena seguridad, tenés Spotter, seguridad y portería para que vivas tranquilo y también para ahorrar en el bolsillo. Sergio, adelante.
Sí, les quiero recordar a todos que el Laboratorio Abies presenta su lanzamiento exclusivo único en Uruguay, colágeno Duo Abies, colágeno tipo 2, UC2, no desnaturalizado, más L-carnitina Canipure, una fórmula de Laboratorios Abies con el respaldo de Lonza Suiza. Un doble aporte que permite la reconstrucción articular y la recuperación de la masa muscular. Una sola toma al día es suficiente. En Uruguay, Laboratorios Abies produce medicamentos naturales en su planta farmacéutica con los mismos estándares de los laboratorios farmacéuticos tradicionales. Abies, natural, con calidad farmacéutica, presente en todas las farmacias del país. Muy bien, vamos a la pausa, y ya Connie, ya vamos a estar contigo en el próximo bloque. Está saltando. Suerte pila, Connie, que suerte pila. No voy saltando. Pausa, me va a llamar a decir algo a mí, va a venir conmigo. Sí, te toca. Hoy me toca, Asumí la responsabilidad. Pausa y ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo acá en el 10, el canal uruguayo. Te presentamos Yerba Suave Cabral. Pura yerba mate, sin hierbas. Es Cabral. Te sentirás bien. Hola Polémica, un saludo para todos. A cuidarse, besos. Buenas noches, Polémica en el bar. Acá estamos con los parientes. Firme. Desde Río Branco. Un abrazo para todos. ¿Otra vez fideos? ¿Manteca o aceite? No, con las nuevas salsas para fideos Ornex. Rápidas, fáciles y ricas. Ornex, cada día cocinando juntos. La humedad. Los mejores frutos secos son de la abundancia. La abundancia, lo mejor de cada cosecha. Cortinas Malvin tiene todo en cortinas metálicas. Fabricación, reparación, automatización, mantenimiento y service para tu empresa, local o vivienda. Cortinas de enrollar Malvin. Las 10 clavaditas, las 22 clavaditas de este domingo. Seguimos haciendo polémica del bar en vivo acá en el 10, el canal uruguayo. Paremos un poquito con la polémica, por favor. Por lo menos paremos un rato con la polémica. Pongámonos de acuerdo, hablemos de algo que nos conviene a todos, como el Automóvil Club del Uruguay. ACU te conviene a vos, a tu vehículo y a tu bolsillo. Llama al 1707, hacete socio pagando la primera cuota al 50%, perdón, las primeras 4 cuotas. Las primeras 4 cuotas al 50% y contá con la mayor cobertura para tu vehículo. Vos ya lo sabés, ACU te conviene. Bueno. Sergio, querido, adelante. Atentos todos, miren lo que nos cuenta la querida Noelia junto con los amigos de Crédito Uruguayo. Ustedes saben que, ya les adelanto, desde tu celular escribís un WhatsApp a cualquier hora y tenés el crédito al instante, miren. Entrá en créditouruguayo.uy o mandá un WhatsApp al 092424242 y saca 30.000 pesos en 18 cuotas de 2.890 al instante. Les vuelvo a repetir, son exactamente 30.000 pesos en 18 cuotas de 2.890. Esta promo, como soy gastrónomo, digo siempre, para chuparse los dedos. Un aplauso para Crédito Uruguayo. Basta, para las rotativas. Connie, adelante. A ver, que me controlen los tiempos. Tengo 10 minutos. ¡No! Pará, Connie. Vamos a repartirlos. Una aclaración lingüística antes de empezar. Diga. Lo que hizo Patricia con el diputado Goñi no es poner una pica en Flandes. Poner una pica en Flandes es lograr algo costoso y difícil, porque era lo que le pasaba al rey de España, que como Felipe IV, como era de la familia que reinaba por su conexión familiar en Flandes, que es en Bélgica, trataba de reclutar picadores, que eran señores con una lanza que iban y nadie quería agarrar. Entonces había que pagar muy bien. Entonces poner una pica en Flandes es lograr una cosa complicadísima. Patricia no puso una pica en Flandes, hizo, como hace buena periodismo, lo que hace todas las semanas. Agarra a los invitados y les da para que
Gracias, Connie, gracias. No, mentira, Connie, un chiste. Segunda aclaración. Yo creo que no es una obligación de los gobiernos mientras están, y mucho menos en la comunicación pública, dedicarse a la autocrítica. Eso es un invento del sistema de las purgas de Stalin. Los gobiernos revisan, toman decisiones, corrigen el rumbo y echan para atrás decisiones anteriores y luego la explican. Por ejemplo, durante el año pasado, el gobierno hizo echar para atrás a funcionarios importantes que había designado porque hicieron desastres, porque dijeron desastres, decidieron rectificar el rumbo en el Ministerio de Desarrollo Social y cambiaron el ministro. Pero lo más importante que tiene que hacer un gobierno es administrar los escasos recursos que la comunidad le asigna por vía de los tributos y no repartirlos a la marchanta como el partido de mi amigo, querido colega y contador de tantas horas, Álvaro García. Pero en ese afán que tienen los frentes amplistas de decir que el gobierno nacional hizo todo mal, hay una joya del día de hoy. Porque se dice, claro, no, porque no invocaron una, claro que invocaron una cantidad. Los que no invocaron ninguna fueron ellos, pero además, fíjense que en el informativo, nuestro conductor del informativo, el doctor Alfredo Dante, nos informaba hoy de noche que en Cuba, lugar que es la panacea de los regímenes sociales, políticos, económicos y sanitarios, en Cuba la semana que viene les prometieron que les van a dar una vacuna. Y aquí los pobres cubanos no pueden decir ni pío. Fíjense lo que le está pasando al señor Alberte, que en diciembre les dijo que venían 10 millones y que para ahora, en mes de abril, ya estarían en Alberte, recién entendí quién era Alberte. Es inclusivo, claro. Bueno, Alberte es el lugarteniente de la señora que era peor que el tuerto. Y entonces, cuando uno escucha eso, dice, y no va a salir ningún dirigente frente amplista a decir, qué desgracia nuestros hermanos cubanos que tienen que esperar 100 días después que los desgraciados uruguayos en vez de vacunarse con Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, se van a vacunar con la Soberana. Que la Soberana, y esto es en jerga de carnaval, era una murga ultraizquierdista que salió en el carnaval de 1971. El pueblo es la soberana, decía la letra. Bueno, y la conducía, creo que era Pepe Veneno. Entonces, la verdad, lo que tenemos que hacer es decir, señores, el gobierno hizo todos los esfuerzos con la mejor de las intenciones. Los resultados anduvieron magníficos por 310 días. El día que se complicó, porque se aflojó y lo aflojamos entre todos, el gobierno, entre otras cosas, liberó algunas cosas, hubo que rectificar. Se rectificó en diciembre, dio resultado durante el mes de enero en las vacaciones, y luego nos vino la variante de Manaos, nos hizo pelota, los agoreros dijeron que se llenaban los CTI hasta 10.000 personas, y hace 20 días que está bajando muy lentamente, pero además el personal de la salud, que tenía una cantidad de contagiados de 759, hoy está en 320. Está quedando rojo, todo va Connie, en la buena sí. dirección. Ayer llegaron 1,5 millones de vacunas de las buenas. Bien, Connie, te vas a quedar sin voz con la pasión que le estás poniendo. Ojo, porque habló de la Soberana, que es la vacuna que está fabricando Cuba. Y de acuerdo, yo estuve hablando con algunas personas especialistas en vacunas de acá de Uruguay, y ojo, porque la Soberana parece que es una excelente vacuna. Y qué murga, como decía Connie, qué murga. Yo no sé qué pasó, estaba Pastichote ahí parado, se fue, dice que no tiene más nada. ¿Qué dice? Álvaro, te doy la palabra porque aludido. Retomo un poquito lo de Puglia, que me había quedado el tema económico y social, y creo que eso ya también complementa.
Hay acciones para hacer, hay espacio para hacer acciones. El mundo lo está haciendo. Entonces, nosotros tenemos, citamos al Fondo Monetario, ¿no? Este mundo en el que vivimos hoy, que el Fondo Monetario está proponiendo poner imposición a la riqueza y está proponiendo invertir a los países y gastar para cubrir los efectos de la pandemia, ¿no? El Fondo Monetario hace un informe todos los meses, en abril saca, de todos los años, saca del 2020 los países avanzados invirtieron entre 12 y 15% de promedio de su Producto Bruto Interno en gastos para coronavirus, para los efectos de la pandemia. Los países del barrio, Argentina el 4%, Brasil el 9%. Uruguay con los 900 millones que anunció la ministra del Fondo Coronavirus son aproximadamente 1,5 puntos del producto. Entonces hay espacio, lo está pidiendo hasta el propio Fondo Monetario, no hay calificadora de riesgo en el futuro que vaya a atacar una calificación de riesgo que es muy importante la calificación de deuda del país, la cuidamos mucho y hay que cuidarla, pero tratándose de un problema sistémico, cuando el problema no es tuyo, Piña, ni tuyo, sino que es de todos y nos tienen que calificar a todos, cambia el nivel. Sí, ahí el argumento del gobierno ha sido que Uruguay, a diferencia de lo que puede ser países de la región u otros países en el mundo, ya tenía de por sí un sistema de seguridad social muy potente, que por eso, digamos, a diferencia de otros países que no lo tenían. Entonces ahí ya había como, digamos, una ventaja. Si sacamos eso... Patricia... Igual de todas maneras no me quedo claro. ¿Usted es partidario de pedirle plata al Fondo Monetario Internacional? No, si no necesitamos. No, pero ¿usted qué cree? No necesitamos, porque el Uruguay quedó, el gobierno anterior, con 2.200 millones de dólares de créditos contingentes prontos para disparar. ¿Y a quién se los pediríamos? A los organismos que tienen, el BID, el Banco Mundial, la CAF. No al Fondo Monetario Internacional. ¿Vos decías lo del mundo, Álvaro? El gobierno lo está haciendo porque está necesitando. No, me quedé pensando en esto, qué mundo también, que la izquierda y el Frente Amplio ahora cita al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, porque el Fondo Monetario se ayornó. ¿Y la izquierda también? Pero parece que otras miradas no se ayornaron. Y yo creo que gran parte de la izquierda se ayornó, sí. Eso, para hablar de futuro, que es un tema que me apasiona y lo apasiona a Rodrigo Goñi. Usted tiene buena onda más allá de... Me imagino para hablar de futuro podemos hablar. Pero no, yo quiero decir lo siguiente. ¿Invertir en qué? Hay un cálculo que hizo Juan Pablo Labat, licenciado en Sociología, fue el director del Departamento de Estadística del MIDES. No por nada, pero hoy la base de datos que tiene el MIDES, con la que quedó el MIDES para la población vulnerable, es utilizada como ejemplo a nivel de Foro de América Latina. ¿Ah? Bueno, él, con los números del Ministerio de Desarrollo Social para el año 2020, hizo un cálculo. El total del monto invertido en las tarjetas Uruguay Social, las asignaciones familiares, el incremento de asignaciones familiares de tarjeta Uruguay Social y el nuevo cupón canasta. Todo eso dividido, la cantidad de beneficiarios que dice el fondo, que dice el ministerio, da 18 pesos por persona por día. 18 pesos por persona por día. Tenés que esperar 2 días para comprar un litro de leche. ¿Y usted qué cree, Goñi? ¿Hay que pedir más plata? Mira, yo no cambio a Azucena Arbeleche por el directorio en pleno del Fondo Monetario Internacional, porque nadie conoce más que nuestros propios gobernantes, y lo digo de la ministra de Economía y lo digo del presidente de la República, de cuál es nuestra realidad. Los directores del fondo, como de otros organismos internacionales, con todo el respeto, están muy lejos de la realidad y están muy lejos de asumir la responsabilidad que hay que asumir para hoy, para mañana y para lo que viene. Yo voy a poner un solo ejemplo. Anoche, como me gusta hacerlo, es parte de mi tarea, estuve un rato en una de las ollas populares, allá Punta de Manga, San Vicente. Me gusta conversar con la gente, me gusta conversar con los que hacían fila, ¿no? Y uno va y colabora como hacemos todos, ¿no? Y hablé con cada uno de los que estaban. Ninguno me dijo otra cosa que, diputado, yo lo que quiero es trabajar. Y ahí está el foco y todas las energías de este gobierno en generar trabajo, que eso sí que es lo que la gente, los uruguayos están pidiendo, por suerte. No están pidiendo plata. Pongo este ejemplo de ayer, porque no voy a aburrir y además no es estadístico.
pero lo que me pasó ayer, anoche, sábado de noche. La enorme mayoría de los uruguayos quiere trabajar. Lo que falta en Uruguay y en el mundo cada vez más es el trabajo. Cada vez es más difícil generar trabajo, al punto de que los últimos 5 años perdimos 50.000 puestos de trabajo. Ya veníamos perdiendo a 10.000 por año. La pandemia no solamente destruyó otro tanto, aquí y en todo el mundo, en términos proporcionales, sino que hace muchísimo más difícil generar puestos de trabajo. Y yo siempre pongo el caso emblemático, que Álvaro lo conoce muy bien, y que yo apoyo el caso de UPM. Yo apoyo lo que se hizo con UPM. ¿Por qué? Y porque es muy difícil traer inversiones y generar puestos de trabajo. Si tú no generás lo que se le dio a UPM, exoneración de impuestos, recursos humanos calificados, una vía del tren, si tú además no lo atendés, le facilitas los recursos naturales, como se le da a UPM, es muy difícil hoy porque la competencia, y Álvaro lo conoce muy bien, por las grandes inversiones internacionales, es feroz. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado cómo utilizamos los recursos, las herramientas. Acá, por supuesto, y eso creo que está fuera de toda discusión, nadie más que a la ministra le gustaría poder responder de todas las formas posibles, de muchas más formas posibles, las necesidades. Responder a las necesidades, que reitero, yo tengo mis dudas, más bien tengo mi convicción de que la enorme mayoría de los uruguayos quiere trabajo. Entonces, ojo cuando vemos cómo usar esos recursos. Los recursos son finitos. Si tú los pedís a la CAF, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, después el sector privado, más aquí o más allá, tiene que devolverlo. Y nuestra convicción es que quizás los que hoy están más necesitando ese trabajo sean los que paguen con un desempleo por mayor duración determinadas medidas que se hagan ahora. Muy bien, porque lo estaba esperando el diputado, atención, sí, atención. Pregunto, ¿hoy no está Pastichotti? Dijo el periodista, porque el diputado dijo, mira, yo quiero ser entrevistado por el trabajo. Corren a casa, se van a esconder. Llega el baluarte del cuarto poder, con su punzante forma de preguntar. Díganme, solo quiero saber. Todos, ¿quién le responde a Pastichotti? ¿Quién le responde a Pastichotti? Algo se cayó, ¿eh? Muy buenas noches para todos. Llegó la vacuna contra el periodismo flaco. Bien, lo hice por los periodistas que tenemos acá en la mesa. Bueno, Madrid, no quiero entrar en detalles. Por lucir, por... Bueno, periodismo flojo. Llegó el periodismo... Flaco, hablando de flaco, ¿no quiere que le consiga un cinturón, Pastichotti? Sí, la verdad que... Estamos bien. Los pantalones... Pero le voy a decir en serio. El diputado me preguntó, ¿hoy está Pastichotti? ¿Se ve que es un admirador o no? Soy un admirador. Y después tengo un pedido, Pasticho. ¿Cómo no, diputado? Tengo un pedido. Yo tengo 4 pedidos para usted. No. Bien. Tengo 2 tías, un pedido, un hermano. Tengo la ilusión. Yo digo, si algún día me invitan a Polémica en el Bar y justo si es el Día de la Madre, yo tengo un deseo que quizás me lo pueda... Dígamelo ya, se lo cumplo. Que le cantes a las mamás. Pero ¿cómo no? Pero ¿sabe que creo que al final del programa hay una canción para la mamá? Al final del programa le vamos a cantar a la mamá. Una muy linda canción para la mamá. Bueno, ya para está, todas las madres. Deseo y pedido cumplido. Qué jugador es el Muchas diputado. gracias. Muchas gracias, diputado. Especialmente, bueno, hoy es un homenaje para... No lo voy a decir, pero... Tenemos una madre... No sigamos con esto, no termina más esto después, ¿eh? Yo no dije quién. ¿Por qué no lo transparente me están tratando de gorda? No, señores, no. Dice acá que es porque los tiene de hijo a todos, dice acá. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Un saludo, dejemos el tema de lado. Claro. Sí, porque te estás metiendo en terreno escabroso. Sí. Un saludo para todos. Y no vas a bancar. Sí, como vos digas. Cuando vos termines yo sigo. No te quiero cortar. Adelante, Pastichotti. Adelante, Pastichotti. Cuando ella me diga. Dígale, que siga. Si no terminamos más el programa, muchachos. Esto parece una cosa de guardería, guardería. Dígale que siga, por favor. Decile que siga, por favor. Gracias. Un saludo para todos, en particular para los invitados, el diputado del Partido Nacional, doctor Rodrigo Goñi Reyes, y para el dirigente frente amplista contador Álvaro García Rodríguez, para quien pido un fuerte y enérgico aplauso. Encantado de conocerlos, no los había visto personalmente, pero bueno, si me permiten, me gustaría, antes de hacer esta entrevista,
decirles, en este caso, ¿cuál es mayor de los dos? No sé cuál de los dos. Al más grande. Es Álvaro, pero yo estoy más avejentado que Álvaro, ¿no? Bueno, entonces, doctor Rodrigo, ¿lo puedo tutear? Con mucho gusto. Yo prefiero que no. Yo prefiero que no para que haya una distancia entre el entrevistado y el entrevistado. Me hace sentir tan incómodo. Realmente siento incomodidad cuando hace esta pregunta. Vamos con la primera pregunta para el diputado del Partido Nacional, doctor Rodrigo Goñi Reyes. Diputado, para usted, ¿qué ha sido lo más impactante hasta el momento de esta legislatura? A. Que se aplicó el impuesto a los sueldos bajando el ingreso de los legisladores para financiar el fondo coronavirus. B. Que por primera vez en la historia asumió una diputada africana. O C. Que van 15 meses y todavía ningún diputado se agarró a trompadas. Está bien. Sí. La A, porque además yo la anterior legislatura propuse una rebaja de una partida. No tuve suerte, después sí este periodo se logró. Así que para mí fue muy importante porque es una muy buena forma de dar el ejemplo desde el lugar donde se hacen las leyes. ¡Fuerte el aplauso! Igual, la verdad, cuando hay una piñata en el Parlamento, uno mira, ¿ahora qué? No lo estamos promoviendo de ninguna manera. No traiga malas ideas. No, Pasticciotti, no traiga mala idea, Pasticciotti. Un comentario totalmente para el olvido, el mío. Siga. No, y en el caso de pelearse, con 2 metros de distancia. Claro, y ahí no hay problema. Como ahí amagando, ahí va. Bueno, la siguiente pregunta es para el dirigente frente amplista, contador Álvaro García Rodríguez, que me debe una comida. Contador, cuando usted va al supermercado a hacer las compras, ¿qué comentario escucha por lo bajo? A. Ahí va Álvaro García, el exministro de Economía. B. Ahí va Alvarito García, el que escribía en Contrafarsa. O C. Ahí va este que no me acuerdo, que es la pareja de Carolina García. Es bueno. Antes de eso, ¿vos tenés un hermano en Buenos Aires? No. Es parecido. Un primo, pero estamos distanciados. O en San José, no sé, San José puede ser también. Ese es otro, ese está preso. Las tres son correctas. Las tres son correctas. Sobre todo la C. Es terrible. Este no me acuerdo cómo se llama, pero ese de Carolina es terrible. Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, no te quiero incomodar, ya me voy. No, pero no me incomoda para nada. No, ya veo que te estoy incomodando. No, de ninguna manera. Para el diputado del Partido Nacional, doctor Rodrigo Goñi Reyes. Doctor, de estas 3 noticias internacionales que le voy a leer y que involucran a diputados, ¿cuál resulta más disparatada? Todas son reales. A. Diputado negacionista alemán decide usar tapabocas de crochet. B. Diputado paraguayo propone proyecto de ley Robin Hood para legalizar el robo porque, según él, el gobierno roba y el pueblo también debería tener ese derecho. Muy bien. Bueno, parecería, a simple vista parecería justo, ¿no? Y C, esta es la más interesante. Diputado paraguayo, que le mandamos un beso, aparece desnudo durante una sesión virtual por Zoom y se disculpa diciendo que se le había caído el tereré. Razón por la cual se le puede ver sacudiendo la bombilla. ¿Qué dice, Basticciotti, por favor? El tereré lleva bombilla. Sí, claro, sí. Doctor. Basticciotti, me hiciste poner. Se puso colorado. Memorizar. Jorge, cerrame la 4. Se va el diputado. Vamos con la última. Este Fernando Admit es colosal. La siguiente pregunta es para el dirigente frente amplista, contador Álvaro García Rodríguez, que me debe una comida. Contador. ¿Para qué comida le debe? La tercera vez que le dice. Lo invité a comer un día y me dijo, ya vamos a volver a comer. Y ya estamos, nunca más lo veo. Teníamos 30 años los dos. Ya estamos pisando los 60. Vamos, contador. El pasado domingo estuvo el senador Gandini y dijo que si volvía a sacar una murga, lo iba a convocar a usted para hacer las letras. ¿Usted cuál de estos posibles nuevos títulos carnavalero le escribiría? ¿A cuál de estos títulos usted le escribiría? A una murga dirigida por Rafael Michelini llamada La Aglomerada. B. Está gozando de Patricia. Desde que es madre, se ríe de todo. B. A una murga dirigida por el canciller Bustillo llamada La Milanga Nacional. Ay, este es sí.
a una murga dirigida por César Vega y Gustavo Salle llamada Los Espantavacunas. Este es mi tejido. ¿Cuál le gustaría? Bueno, son buenos los 3 títulos, ¿no? Sí. Smith, como usted dijo, es muy bueno. Y la que rima mejor es la aglomerada. Porque decís que para escribir la aglomerada es más fácil, ¿no? Ahí está, la aglomerada. Muy bien, Pastichote, genio. Muy bien, muy bien. No, ¿me lo puedo llevar? Sí, porque yo nunca le digo nada, ¿eh? Buenas noches. Arriba. Viene la canción, ¿eh? Gracias. El diputado la pedía y la va a tener al cierre del programa. Una hermosísima canción dedicada para todas las mamás en este día, así que les recomiendo el cierre del programa. ¿Tengo una adivinanza? Tengo una adivinanza que después se la voy a decir. Sergio, adelante. Bueno, una de las cosas que me gustaría desde todo punto de vista es preguntarle al diputado que tengo ahí sentadito sobre esta comisión de bioética. ¿A qué refiere? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué es lo que pasa? Y si en el medio de todo esto va a meter lo de la eutanasia, que estamos ahora en plena discusión. A ver, Rodrigo, ¿de qué se trata eso? Sergio, la Comisión de Bioética es una asignatura pendiente en Uruguay. En los principales países desarrollados existe. ¿Por qué? Porque los avances de la ciencia y de la tecnología hoy parecen no tener límites, pueden hacer casi cualquier cosa. Entonces, los países desarrollados tienen como unos gach, ¿no?, que entienden de estos temas, sobre todo de cómo pensar cuando un avance científico tecnológico humaniza, te ayuda a una mejor calidad de vida humana o te deshumaniza, ¿no? Creo que todo este tema, la pandemia nos ha despertado también todo lo bueno que puede hacer la ciencia, pero también los riesgos que eso tiene. Así que después de 20 años de que el tema está, y el Colegio Médico lo reclamaba hace unos días, nosotros venimos trabajando hace 1 año y medio, pero como decimos siempre, la emergencia marca la agenda. Entonces no queríamos traer estos temas que exigen un poco más de reflexión, aunque sí, como el Colegio de Médico lo reclamó, yo dije, yo tengo el proyecto, lo presento, creo que va a hacer muchísimo bien. Las sociedades modernas parecen dejar la ética un poquito al costado. La reflexión ética es muy importante para todo, también para las nuevas generaciones, para de alguna forma decidir cuándo determinadas rumbos, cuándo determinadas acciones a nivel gubernamental, pero a nivel social, en su conjunto, nos llevan a ser más humanos, una sociedad como la nuestra que ha sido tan humanista, o de alguna manera nos deshumaniza. Ahora, pero desde el punto de vista bioético, Goñi, hay espacio ya donde se discute. Por ejemplo, Facultad de Medicina, por ejemplo, Ministerio de Salud Pública. Entonces, yo leyendo un poco la idea y las repercusiones de la creación de esta comisión, me preguntaba en qué se diferencia de los ámbitos que actualmente ya discuten los asuntos vinculados con bioética. Está bueno, Patricia. La Ministerio de Salud Pública tiene un comité para la investigación, para de alguna forma ir autorizando determinado tipo de investigación compleja. También tiene la asistencia, porque todas las mutualistas hoy están obligadas a tener un comité de bioética, y de alguna forma es quien las coordina, pero la reflexión a nivel social, de sociedad, incluso para que después los parlamentarios sepamos de qué estamos hablando, en proyectos que, como bien decía Sergio, la eutanasia es un típico proyecto que se incorpora a la discusión. Nosotros queremos dejarlo afuera para no contaminarla, pero sí básicamente son todas las líneas de investigación genética, las líneas de modificación. Hoy todas esas incorporaciones de la tecnología, de dispositivos tecnológicos en el cuerpo humano, que de alguna forma también empiezan a poner en riesgo la libertad humana, porque te empiezan de alguna forma a dirigir. Bueno, claro, pero ahora, ¿cuál sería la ventaja, a su entender, de sacar esa discusión del ámbito político, del ámbito parlamentario, que es donde hoy en día tiene lugar? Allí tiene que seguir lo que está en el Ministerio de Salud Pública, tiene que seguir. Sí. La sociedad tiene que tener un ámbito de escuchar a expertos en estos temas, a que nos ayuden a pensar cuándo determinadas líneas, por ejemplo... Pero ¿y ese rol de escucha no lo hace hoy en día el Parlamento? No, porque además pero no lo hace... en las comisiones se recibe a todas las personas que quieran manifestarse sobre un asunto. Pero acá hay que hacer una reflexión, porque además hoy las sociedades modernas tienen diferentes perspectivas, hay diferentes éticas, lo que no significa que haya un relativismo ético, hay mínimos que son los que este tipo de reflexiones tiene que llevarnos a poner. Bueno, la sociedad uruguaya de aquí para abajo no va.
Este tipo de línea donde a vos te obliguen, por ejemplo, en una ciudad inteligente, a decir, bueno, yo ni siquiera tengo capacidad de elegir por dónde voy, bueno, esto sea sí o no. Los datos donde te empiezan a pedir, ¿estamos dispuestos a que tus datos tengan tal protección o no? Esas son las discusiones que exigen reflexiones de alto vuelo, por decirlo así, que hoy la mayoría de los ciudadanos no estamos en condiciones de hacerla. A mí me encanta, pero la mayoría no estamos en condiciones. Y estos grupos son los que nos ayudan a reflexionar. Además ponen estos temas en los medios, vienen a Polémica en el Bar y hablan en lenguaje fácil de temas complejos. Sergio, creo que querías repreguntar o algo querías comentar. Sí, le quiero preguntar justamente a Rodrigo, maternidad, es decir, con lo que significa la maternidad subrogada, internación compulsiva de adictos. ¿Qué pasa con el uso de los distintos, es decir, eso en pos de la producción se utilizan un montón de distintos elementos que son nocivos para el producto final y la alimentación, todo eso? ¿Y qué pasa con el área de la bioética desde el punto de vista natural? Sí, y otros temas que también el trato con los animales, una cantidad de temas que están como desparramados, pero que es bueno que haya un ámbito que, por supuesto, son diversas disciplinas los que le integran y son gente que ya de alguna forma está a un determinado nivel, que, bueno, tocan todos esos temas en una clave de el Uruguay más humano va por acá o el Uruguay menos humano va por allá. Y esos temas que tú decís, por ejemplo, tenemos proyectos hoy, está un proyecto que está para considerarse en diputados y en el Senado también próximamente, la internación compulsiva de adictos. ¿Eso va contra la libertad del adicto o va a favor de la libertad del adicto? Bueno, esos son los temas que, si Dios quiere, vamos a aprobar en esta Comisión de Bioética, aunque reitero, la agenda hoy la tiene que marcar la emergencia. Bueno, si Dios quiere, no, si los votos están. Sí. Bueno, es un decir. Es un decir. Es una forma de decir. Mantengamos el Estado laico. Goñi. Está bien. Bueno, hoy, Connie, no sé si quieres aportar algo sobre este tema, participar. No, en este debate hay hoy también un aporte en la página editorial de columnistas del diario El País del doctor Juan Andrés Ramírez, profesor, director del Instituto de Derecho Civil, ahora retirado, pero con gran experiencia, a propósito de algunas disposiciones de la ley llamada de aborto del Uruguay, que es la ley que terminó aprobándose luego del veto del doctor Vázquez en el gobierno de la primera vuelta y que durante el gobierno de Mujica se aprobó, con unas disposiciones que fueron introducidas como resultado de la participación de algún legislador que fue decisivo en que la instancia de la decisión de la interrupción voluntaria de esa vida tuviera la asistencia técnica de expertos ginecológicos, médicos expertos en psiquiatría y asistentes sociales, con todo un procedimiento y unas garantías para, poner en primer lugar el objetivo central de la preservación de la vida, sujeta a las otras condiciones que hacen que se justifiquen las condiciones de excepción de la ley. Y dice el doctor Ramírez que está pendiente el de implementar algunas normas que tienen que ver con el artículo 3. Me parece que, Rodrigo, ese sería de los temas que sería interesante que se considerara. Muy bien. Hoy hablabas de Arbeleche. Va al Parlamento, ¿no? Se viene una interpelación de Arbeleche. ¿De qué viene? ¿Estamos al tanto? De que... Sí, claro. Sí. De hecho, es una interpelación promovida por el Frente Amplio que entiende que Arbeleche tiene que ir a la Cámara de Representantes a rendir explicaciones sobre lo que fue el pedido en el gobierno pasado de una exoneración impositiva por parte del hoy director de la OPP, Isaac Alfie, que en su empresa, en su estudio privado, en el gobierno pasado, previo a que fuera
designado como jerarca de gobierno, pidió en el marco de la ley de inversiones un cierto conjunto de exoneraciones. Se suelen pedir estas exoneraciones porque se promueve empleo, en fin, es un régimen que viene de hace mucho tiempo atrás. Y bueno, lo cierto es que recordemos que ese trámite siguió y Sacalfide fue designado director de OPP. Y finalmente el Ministerio de Economía, por la firma de Arbeleche, se le termina dando esa exoneración impositiva. Y cuando esto toma estado público, Sacalfide dice que acuerda con el presidente renunciar a esos beneficios, claro, que tenía. Entonces, por todo esto, el Frente Amplio hizo un pedido de acceso a la información, se declaró en parte confidencial por parte del Ministerio de Educación, perdón, por parte del Ministerio de Economía. Entonces ahora quieren hacer la interpelación, cosa que se votó porque el Frente Amplio consigue el único voto del oficialismo, que uno a veces duda si es o no oficialista, que es Eduardo Lust, integrante de Cabildo Abierto. Y bueno, Arbeleche va a tener que ir a dar estas explicaciones al Parlamento. Bien, vos estuviste en el cargo de director de la OPP, por ejemplo. ¿Cómo ves de afuera este tema o no? De afuera? Me parece bien el llamado a sala y me parece bien que se aclare, sobre todo porque la caracterización de confidencialidad no se entiende. Entonces está bueno que se conozca. Y efectivamente, ¿cuál es la conclusión final del tema, no? Por supuesto que cuando uno está fuera del gobierno tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano o ciudadana, de utilizar los mecanismos, en este caso de la ley de inversiones, que fue impulsada fuertemente en 2005, 2006 como una herramienta que llevó a incremento importante de las inversiones en Uruguay. Vale decir, perdón, voy a hacer un paréntesis, García. El gobierno hoy en día, el Ministerio de Economía y Finanzas, en verdad se ampara en declarar esta confidencialidad del pedido de acceso a la información que hace el Frente Amplio basados en una cláusula de confidencialidad establecida por el entonces exministro de Economía, Fernando Lorenzo, ¿no? Del Frente Amplio. O sea, el gobierno está utilizando como argumento algo que estableció en su momento los gobiernos del Frente Amplio con Lorenzo a la cabeza del MEF. Te corrijo, el gobierno utiliza la legislación vigente. Y la legislación vigente establecida por el Frente Amplio, por eso digo. ¿Puede utilizarlo? Puede no utilizarla. Bueno, claro, por eso, porque están molestos ahora y la llevan a interpelar con algo que pero no se puede en su leer momento así. entendieron que, a ver, Patricia, era así. No se puede leer esa lectura. No, bueno, si vamos a hablar de acceso a... No, si vamos a hablar de acceso a la información pública que fueron reiteradamente rechazados y negados, tengo, pero mire, los últimos 10 años tengo para decir un montón. Han declarado confidencial hasta los canapés que comen los embajadores. Si me lo pediste a mí, lo recibiste seguro. No, se lo pedí a Nino Boa cuando estaba en la Cancillería y me dijo, bien, gracias. Álvaro. Ley de inversiones que sirvió para incrementar de manera importante. Ahora, cuando tú dejás de estar en la actividad privada y pasás a estar en el rol público, por lo menos el criterio que yo he asumido es no hacer absolutamente nada por fuera del rol público. Como así se determina también, ¿no? No tener ninguna actividad. No tener ninguna actividad. O sea, la única que tuve fue docencia en el primer gobierno cuando me tocó estar. Yo en el segundo gobierno del Frente no estuve. Y entonces, ahora, Álvaro, acá hay una circunstancia... De Tabaré para abajo... Acá hay una circunstancia que es importante en este tema, así que vamos a terminarlo, que es que la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones tiene un integrante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bueno, es importante también levantar la confidencialidad para saber qué hizo ese integrante. Si efectivamente votó, porque ahí puede haber algunas consecuencias de ser juez y parte. Claro. Esto es la información. Sí. A ver, nosotros estamos... Ya voy con Connie que me dice que está gritando del otro lado. Tranquilos de la conducta de la ministra. La ética pública, y estábamos en la bioética, pero la ética es la misma, tiene en las sociedades modernas, por suerte, en los estados de derecho, mínimos que hay que cumplir sí o sí y que es lo único exigible, que es lo que se llama la ética de mínima, ¿no? El Estado, porque es una garantía para los gobernantes también, de que esto es lo que yo te puedo exigir. Y entonces tenemos una ley muy moderna del año 2019, que todos la votamos por consenso en el Parlamento, donde pusimos allí todas las normas de conducta que sí o sí deben cumplirse. De ahí para arriba, cada uno cumple como le parezca mejor. Tanto Alfie
cómo la ministra actuaron de acuerdo a ese código que está vigente. Además, yo diría que Alfie después renunció a el beneficio legal que la ley le otorgaba. Pero estamos absolutamente tranquilos. Nosotros el único reproche, y por eso el Partido Nacional votó en contra, es esto mismo que yo vengo diciendo. En un momento como este, la urgencia de ver si un acto en un monto menor, pero que de alguna forma podemos discutirlo cuando quieran y se puede demostrar cuando quieran, porque además lo que la ministra muy estricta del cumplimiento también de lo que se venía haciendo en el ministerio, una resolución con carácter general que hizo Lorenzo en su momento que dijo, estableció todos los pedidos de este tipo de exoneraciones son confidenciales. ¿Por qué? Porque renunció cuando tomó estado público, sí. Porque si pasaba, pasaba. Porque, digo, si hubiera estado la intención previa de Isaac Alfie realmente de renunciar a esos derechos, que yo no digo, la verdad, a mí me pasa, digamos, de tener esta reflexión, o por lo menos de poner en tela de juicio de, bueno, ¿por qué debería tener Isaac Alfie un tratamiento diferente al resto de los ciudadanos en caso de mantener o formar parte de un estudio que puede tener otros socios y podrían, digamos, gozar de ese derecho mientras tanto él no está ejerciendo, digamos, en ese rol? Pero eso, digamos, eso es otra discusión. Ahora, Isaac Alfie también, digo, me parece raro que se le haya traspapelado cuando asumió en la dirección de OPP el saber que estaba este trámite pendiente. Parece raro, digamos. No lo sé, pero creo que lo bueno es que renunció. Bueno, digamos, está bien, pero lo que digo es, pongamos toda la información sobre la mesa. Renuncia cuando toma estado público, no renuncia previamente. Y él dice que no estaba notificado también, ¿no? De la resolución final, para poner toda la información sobre la mesa. Dice, yo no sabía, me enteré cuando tomó estado público. Connie. No, está bien, pero sí sabía que había iniciado el trámite. En diciembre de 2020, además, después de las elecciones. ¿Qué hubiera hecho Álvaro García en los pies del FIE? Y ya lo dije, renunciar a los beneficios. ¿Renunciar cuándo? Sí, calculo yo que él lo pidió sin saber que iba a ser director de la OPP. Claro. Sí. ¿No? Sí, claro. O sea que ahí no hay ningún problema. Sí. ¿Tá? Y una vez que vos estás sentado en un lugar público, está bien lo que dice Goñi, pero hay que ser y aparentar ser también, ¿no? Pero eso es una opción personal. Pero, García, lo que dice es que cuando se lo designó, debería haber allí renunciado. Y yo digo... ¿Y da para una interpelación, Álvaro? Me parece. ¿Da para una interpelación? Yo le preguntaría otras cosas a la ministra. Bueno, entonces preferirías que la interpelación... Tengo una pregunta para hacerle. ¿Cuál? ¿Capaz que ahora tengo unos comentarios para hacer. No, pasale. Connie, adelante. A ver, lo voy a ayudar porque todos ustedes acaban de escuchar a mi colega en profesión y mi colega en cargo público, porque él fue director de planeamiento más tiempo que yo, pero yo fui 30 años antes, que dice esta ley que fue muy importante para hacer crecer la tasa de inversión durante el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio. Lo único que no la nombra, no dice su número, y yo les voy a refrescar la memoria. Se trata de la ley 16.906, que fue aprobada en el año de 1998, publicada en el Diario Oficial el 7 de enero, y que esa ley fue votada por unanimidad por los diputados del Frente Amplio en contra. El que llevó adelante esta iniciativa era un senador de la coalición del gobierno en aquel momento y tuvo una participación muy destacada, que era el doctor Ignacio de Posadas. Quiere decir que, punto uno, la ley de inversiones tan maravillosa fue una creación del gobierno segundo del doctor Sanguinetti. Debo recordarles que además no solo estaban en contra en el Parlamento, intentaron infructuosamente, por el método vigente en aquella época, de derogarla por el mecanismo del referéndum, y le fue como les va a ir con la luz. Marcharon al Espiedo en un evento que se realizó en un día de enero que era alucinante, y era porque estaban enojadísimos con la ley y con el artículo 29, que establecía un régimen mucho más racional que el que está vigente hoy. Y luego, cuando tuvieron 52 diputados y 17 senadores,
derogaron solo el artículo 29 para sacarse las ganas de lo que había sido una espantosa frustración política de hacía unos cuantos 6 años. Álvaro, Efectivamente, sí. la ley de inversiones, la COMAP y toda la expansión de la inversión en Uruguay surgió de 3 elementos. Primero, la aprobación durante el gobierno segundo del doctor Sanguinetti de la reforma de la seguridad social que puso orden a las finanzas públicas. Segundo, el abatimiento de la inflación que se hizo durante los gobiernos del doctor Sanguinetti, el doctor Lacalle, en particular mi gestión en la UPP, y luego la gestión del contador Mosca, que logró llevar la inflación que venía de los tiempos de la dictadura de 100% a una cifra del 4,5 que después nunca nadie repitió. Y la tercera cosa, que se aprobaron una serie importantísima de leyes que incluyó la ley de mercado de capitales, la ley de inversiones, la ley de marcas y patentes, y en todas esas, y la adhesión a los institutos para dirimir controversias de inversión y la celebración de decenas de tratados de doble tributación. Entonces, no se vistan con ropa que no es suya para el carnaval. Perfecto, Álvaro. Pero nada, te doy entrada porque sos aludido, Connie. Cuando un gobierno entra, bueno sería que derogara todas aquellas leyes que votó en contra, ¿no? ¿Qué país tendríamos? Entonces, no es en absoluto recibo todo el razonamiento que hizo y mucho menos la verborragia. Creo que para que este programa esté parejo tiene que traer un Connie del Frente Amplio. Y se lo digo claramente. ¿Ah? Claramente. Me parece que ahí estaría parejo. Yo lo que le pregunto... la ley de inversiones tuvo un cambio muy grande con el gobierno del Frente Amplio. ¿Sí? Se aprobó el instrumento, se utilizó el instrumento legal vigente y tuvo un cambio muy importante de reglamentación, con encares bien distintos a los que está. Y eso llevó a la inversión en Uruguay a pasar y a llegar al 25% del producto en momentos que se precisaban. Así que las herramientas están para utilizarlas. Y hay otras leyes probablemente que el Frente votó en contra o que el Partido Nacional votó en contra y están siendo utilizadas. Bueno, sería que borráramos con el codo todo lo que pasa. Yo le quiero preguntar algo a la ministra. Pregúntele, dejamos picando. El otro día la ministra, en su intervención pública, nos dijo a todos los uruguayos y las uruguayas que el fondo coronavirus iba a tener un incremento en el año 2021. Lo escuchamos, ¿verdad? Que pasábamos de 711 millones de dólares a 900 millones de dólares. Bien. En la propia locución de la ministra, ella dice que por el hecho fundamental de las vacunas, fundamental, absolutamente imprescindible, en ese fondo coronavirus se van a gastar o invertir 420 millones de los 900. Entonces el razonamiento que yo hago es, si nosotros el año pasado tuvimos 711 millones para cubrir seguro de paro, para apoyo a pequeña y mediana empresa, para fortalecer los 18 pesos por día de la tarjeta Uruguay Social, etcétera, 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 teníamos 711. Ahora vamos a tener 900 menos 420. Esa es una pregunta. Y hay una disminución muy importante de los recursos disponibles a favor de combatir la pandemia. Pero ¿por qué restás los 450? Porque es un tema que no estaba el año pasado. Entonces, el año pasado en el acumulado se gastaron 700 y seguro, este año la y no estaban las vacunas. Las vacunas son 120 millones. No, 420 dijo eso. Yo te escuché en otro programa, colega, el presidente dijo 120 millones y hay todo un gasto de salud. Bueno, entramos en otro tema acá, que sería bueno conocer. Es que, ¿cuánto estamos gastando en la vacuna? Yo analizo los temas de la economía. ¿Alguien conoce y yo cuánto quiero estamos saber. gastando en la vacuna? A mí me parece bárbaro todo los panfletos, los discursos, los griteríos, está todo bárbaro. Pero la verdad es la verdad. Lo que dijo el presidente de la República es que la vacuna se gasta en 120 millones de dólares. Yo escuché a la ministra, si estoy equivocado, mañana me rectifico. No, pero por supuesto, 420 millones. En salud, gasto global en salud, que implica... No, de vacuna.
Ahora no sabemos, sinceramente vamos al tema de fondo. No me quedó claro la pregunta a la ministra García. No, la pregunta es si bajan o no los gastos. ¿Por qué anunció que vamos a tener más gastos cuando en realidad para el gasto de combate a la pandemia, no siendo la vacuna, se disminuye? Pero a ver, yo quiero hacer un aporte. Yo quiero hacer un aporte en el siguiente sentido. Sí, y vamos a la pausa. Porque, a ver, yo creo que Connie hizo todo un análisis que es una visión política de las cosas y me parece, yo tomo un elemento importante. Yo la verdad que no lo recordaba, que el Frente Amplio votó en contra de la ley de inversiones. Eso es así. Si lo dicen a cada rato. Es la ley de puertos. No. La ley de puertos es otra cosa, pero sin dejar de reconocer que cuando asume el Frente Amplio despliega este mecanismo de beneficio. Lo que le pido que lo publique mañana, si puede, el 4,5% de inflación. De inflación, bueno. ¿En qué momento a un dígito, llegó a un dígito. Abre un paréntesis. En el análisis económico de toda esa década de los 90 tan polémica, donde hubo tantas cosas, tantos logros, terminó luego el Uruguay una crisis terrible, por lo tanto, debilidades tenía también. Y la dejo por aquí. Bien. Pero para un poquito. Lo que me parece importante es lo que dice García, en el sentido, hay que despejar cuáles son los números. Lo que escuché del presidente son 120 millones, gasto de salud cerca de 400, y ahí se suma todo el resto de las cuestiones, y la estimación, porque es una estimación obviamente del gobierno para este año, son 900. Bueno, incluyo eso en la pregunta de la ministra. Bien, ¿cuál es el número real? Vamos a la pausa, ahí ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo, acá en el 10, el canal uruguayo. Encontrá tu Joy, Onix, Tracker y toda la línea Chevrolet 0 kilómetro en Chevrolet Montevideo, la capital del Chevrolet. Ahora también en Car One. Buenas noches, amigos. Acá estamos mirando polémica en el bar y compartiendo un rico vino. Dulce de membrillo a los nietitos, hecho con gusto, amor, paciencia y dedicación. Café, la humedad. Hola, polémica en el bar. Les quería decir que veo todos sus programas junto a mi padre y les mando muchos besos. Hola, polémica mar. Estamos comiendo acá mañana con mi papá. Saludos. Manda un WhatsApp al 092424242, pim pum pam, dinero en tu bolsillo. Así de fácil con crédito uruguayo, uruguayo. 6 minutos pasan de las 11 de la noche. Tengo una adivinanza. Cuando el cielo está a oscuras, ¿es por falta de luz del día? Y cuando bajan las temperaturas, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Baja la app de Tienda Mía, así termina. Impresionante. Durante el invierno, Tienda Mía tiene ofertas imperdibles en camperas, abrigo y ropa de las mejores marcas de Estados Unidos. Baja la app y disfruta el invierno con Tienda Mía. Del mundo a tu puerta. Así que ya sabes que ahora buenas camperas, buenos sacos, buenos vaqueros, buenos pantalones, todo. Hay que abrigarse. Del mundo a tu puerta, por supuesto con la app de Tienda Mía. ¿Estás buscando tu próximo Chevrolet? Asesorate con los que más saben y elegí el modelo que mejor se adapte a vos. Vení a Chevrolet Montevideo y encontrá tu Joy, Onix, Tracker y toda la línea Chevrolet 0 kilómetro en Chevrolet Montevideo, la capital del Chevrolet. Está ahí en Avenida Jean Anastasio, frente al Puente de las Américas. Y ahora también en Car One, que es espectacular, Car One, no sé si lo conocen. Comprá confiado, vení a Chevrolet Montevideo. Durante la pausa nos llamó el director general de la OEPP, ¿está bien dicho? Director de la OEPP. Isaac Alfi, que quería hacer alguna intervención porque fue mencionado en el programa. Así que, ¿cómo andás, Isaac? ¿Todo bien? Buenas noches, Piñi, fenómeno. Te escuchamos, Isaac. Bienvenido. No, muchas gracias. A ver, empezamos porque, yo hablo por tercera persona, porque fue mi viejo el que me pegó un llamado, bastante indignado con algunos comentarios, y aparte con cosas que están diciendo, que bueno, que realmente, yo ya no lo puedo dejar pasar, porque a esa altura cansa la pelota, ¿no? Cansa demasiado la pelota sobre algo que es no solo legal, es legítimo, legal. Yo no entiendo bien, o nadie entiende bien a esta altura la situación
¿sí? Que toma un cariz político ridículo. Pero bueno, yo puedo decir, puedo explicar todo. No tengo nada que ocultar ni nada que no decir, digamos, ¿sí? Yo aparte doy la cara. Y lo primero es una aclaración. Parece que se dijo que allí de las vacunas cuestan 420 millones de dólares. Bueno, hasta ahora son 120. Los reservados, ni siquiera los gastados en principio. Sí, ese es lo reservado. Por lo tanto, los 420 están bastante crecidos. Se ve que estaba empezando la pérdida de pluma, capaz, o algo por el estilo. Bien. ¿Y querías hacer alguna aclaración más, Isaac? Bueno, a ver, entonces estrictamente no tengo algunas cosas como que te digo como si pasa. No es si pasa. No es si pasa. A ver, yo hice las cosas las hice en el año 2019. Prácticamente todo quedó terminado en 2019, quedó algo, cosas que quedan a veces para el principio del 2020, que obviamente hubo que terminar. ¿Sí? Hay una carta de desistimiento mía, fechada en abril, primeros días de abril, creo que fue después de la Semana de Turismo. La cosa es así, cuando sale a luz el tema, yo había sacado con mi nombre propio, o sea que era imposible que yo no supiera que eso no sale a luz. Imposible, absolutamente imposible, ¿sí? Que yo no supiera que sale a luz, ¿ah? Por una actividad absolutamente legítima, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando se sale a luz, antes de que yo sea notificado y que yo tuviera noticia de la historia, porque aparte durmió bastante en su lo justo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Me doy cuenta que esto tiene un cariz político. Entonces digo, esto es político, bueno, a cosas políticas, actitudes políticas, ¿sí? Que no quiero incentivar claramente el cariz político que he tomado. Ahora, ¿qué quise evitar? Quise evitar un debate tergiversado, que no le hace bien a nadie, mucho menos a la democracia y a la república, porque todos sabemos cómo terminan los debates tergiversados cuando las repúblicas y las democracias se meten en ello, ¿sí? No quiero entrar en la lógica de generación de espacios, ¿sí? De debates artificiales sobre la nada. Entonces, hay una ley, hay decretos reglamentarios es más, hay decretos reglamentarios que yo me ampare, un decreto reglamentario hecho por el Frente Amplio, ni siquiera por los gobiernos anteriores. Entonces, me amparo normalmente por una actividad normal del sector privado como corresponde, ¿sí? Y como todos tienen derecho. Ahora, si servir y con gusto servir al Estado es una discriminación, y en vez de ser una discriminación es un castigo, bueno, creo que vamos por un mal camino. De todas maneras, de vuelta, respuesta política a algo político que tomó un cariz político que no quisiera incentivar. Y más nada, y si quieren preguntar ahora algo, me pueden preguntar tranquilo. Sí, claro, cómo no. Esta respuesta política, entonces se entiende que, Alfie, que usted la toma porque sale a la luz pública, pero usted en su fuero íntimo entiende que es merecedor el proyecto que usted pretendía que se exonerara impositivamente de que efectivamente recibiera esa exoneración. A ver, yo no entiendo, yo tomo una respuesta política, no porque sea a la luz pública, porque tomo un cariz político, porque que iba a salir a la luz pública es evidente porque todo se publica. O sea, pero no es que yo entiendo que la merezco o no la merezco. La ley y los decretos reglamentarios dicen eso. Eso es lo que dice la ley de los decretos reglamentarios. Es una cosa automática. Es más, la inversión total que yo presenté, porque ahora tuve que repasar esto, fue de $43.000 prácticamente, ¿sí? Y el beneficio era de 356.000 pesos que me dieron, o sea, algo así como $8.000. Eso es todo. Y además, si usted revisa, diríamos, estudios profesionales de todas las profesiones, ¿sí? Revisa, hay seguramente una centena de situaciones exactamente iguales, a las cuales a todas se le dieron el beneficio, y de las cuales por monto, yo la verdad que todavía no lo pude ordenar, que está todo en internet, así que lo voy a bajar y lo voy a ordenar. Seguramente debo estar en el 10 o 15% inferior, o sea, de las más bajas de todas, porque tampoco era muy grande, era muy chica.
Pero bueno, básicamente es eso. Pero no es que yo entienda, no, acá no hay un decreto especial o una resolución especial. Sí, bueno, pero yo totalmente de acuerdo a derecho. Por algo hecho, inclusive hecho antes, porque claramente si yo hubiera sabido, hubiera estado en esto, ni siquiera me hubiera metido en eso, a gastar un lateral. Que es sujeto a derecho, no cabe la menor duda. Es un mecanismo que usa cualquier empresa. Dos preguntitas. García decía, yo hubiera explicitado cuando asumí la situación. Eso me olvidaste de preguntárselo a usted. Y lo otro, si el estudio sigue y usted sigue participando en el estudio. A ver, yo ahora ya dejé de participar en el estudio, ¿sí? Cuando toma la historia, el estudio, bueno, naturalmente hay otras personas que se están encargando de la historia, pero yo ahora lo que hice fue salir de todo. Perfecto. Eso es un tema. La otra es por qué no fue explicitada. A ver, públicamente uno tiene que decir estas cosas, me parece que no era una cosa absolutamente menor, pero realmente menor. Entonces, no, porque si con eso tendría que explicitar no sé cuántas cosas más de mi vida. No me parece algo fuera de lo común, ni nada que se le parezca. Tampoco estamos hablando de cosas grandes, ¿no? Vamos a ser claros, son cosas absolutamente... Los números dicen de lo que es, nada más. Muy bien. Alfie, gracias por... Y además otra cosa, sí. Yo personalmente, no he hecho... uno podría estar inhibido moralmente, no por intención, pero moralmente, y de hecho lo he estado, ¿sí? De asesorar o hacer cosas con contrataciones o empresas que contratan con el Estado. Nada de eso ha pasado. Nunca ha pasado nada. ¿Sí? Por lo menos desde cuando estoy en el sector público. Por lo tanto, mire, yo una cosa, dormí tranquilo, ayer duermo tranquilo hoy, le meto tranquilo mañana. No tengo ninguna duda de eso. Muy bien. Alfie, no sé si alguien quiere participar o decir algo. Alfie, gracias por el contacto. Abrazo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos arriba. ¿No saben qué regalarle? Se olvidaron de comprar para el Día de la Madre. Pero todavía están a tiempo. ¿Por qué? Porque tengo la gift card, que la tengo por acá. Permítanme, por favor, un segundito nomás. Era obvio que no la iba a encontrar ahora, ¿verdad? Ahora sí. La gift card de Óptica Rubio. Esto es bien sencillo. Vos a la gift card le pones una cifra y la gift card automáticamente pasa a valer un 25% más. Por ejemplo, si le pones 2.000 pesos, empieza a valer 2.500. Si le pones 4.000, la gift card automáticamente para tu mamá va a valer 5.000 pesos. Esto aplica además para todos los productos. Y además de regalo te llevas una franela antiempañante que está realmente espectacular. La puedes usar más de 300 veces y de verdad te soluciona el tema ahora con los tapabocas de los lentes empañados. Entra a la web de opticarubio.uy, elegí el valor de tu gift card y te la llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entra a opticarubio.uy para conocer todos los detalles. Si hablamos de salud visual, vos ya sabés que hablamos de Óptica Rubio. Vamos a hacer una canción para la mamá ahora, que es realmente espectacular. ¿Qué pasa? No sé de qué se ríen. Todos se ríen de mí. Pero pará que todavía no vi la canción, paren un poquito. Nos quedamos sin tiempo, igual estaría bueno traer a Isaac Alfie. Bueno, ¿no? cuando quiera. Gracias, Patricia. Nos quedaron muchas preguntas por hacerle. Sí. Que pasen buena semana, nos vemos el próximo viernes. Álvaro. A mí me gusta trabajar siempre con números arriba de la mesa y números certificados y oficiales. Creo que sería muy bueno que se publicara cuántos contratos tiene el Estado uruguayo, cuáles son los precios de las vacunas, cuáles son las cantidades, las que llegaron y las futuras. Me parece que sería muy sano. Bien, para a partir de ahí poder sí discutir. Exactamente. Gracias, Álvaro, por venir. Muchas gracias. Ya va a venir la canción. Gracias, Nico. Muchas gracias. Encantado. Buenas noches. Vamos arriba. Juan Miguel, gracias. Nos despedimos con el saludo de las madres. Diputado, un verdadero placer tenerlo por acá. Gracias por la invitación, Piñi. ¿Pasaste bien? Sensacional. Mucho peor de lo que te imaginabas. Y ahora con esta canción, nos vamos todavía. Gracias, Sergio. Que pasen una estupenda semana. Nos volvemos a ver el viernes. Gracias, Connie. Alvarito, ya puse en Twitter los 5 últimos meses del año 99. La inflación fue 4.75, 4.09, 3.71, 3.38 y 4.17. Tú preguntaste que yo andaba mal de la memoria. El que está mal de la memoria y no tiene idea, sos tú. Bueno, bárbaro. Alvarito, no sé, ¿querés? No, es SP. Es sin palabras. ¿Te acordás cómo decía Tabaré? PPS.
¿Qué era? Profundo y prolongado silencio. Prolongado silencio. Gracias, Alvarito. Gracias a la gente de Bohemio, José La Marrón, a la gente de Soy del Boe y a Giancarlo Beso que nos mandó también para engalanar este bar. No podía faltar uno de los cuadros grandes del básquetbol uruguayo, que es el glorioso Albi Marrón, el Club Atlético Bohemio. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Tenemos una canción, mira lo que es, mira lo que es. Miren la pinta que tiene. ¿Qué tal? Un homenaje a las madres, bien. Soy Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, bien, Andrea, No, bienvenida. soy yo, Albertito. ¿Qué soy Andrea Bocelli? Albertito. Me hice la barba, tengo el Sí. pelo en la peluca. No, claro, es todo un disfraz. Mire usted, yo no sabía, pensé que era el propio. Bueno, el dedicado mismísimo. para todas las mamás, para todas, ¿eh? Para las que están, para las que no están, para las que están por ser, las que están peleando por ser, las que están buscando, las que todavía no encuentran. Para todas las mamás, en su día de corazón, de parte de todo el equipo de Polémica, creo que van a aparecer fotos de todas las mamás. Van a aparecer todas las fotos de todo el equipo. Esta canción, con mucho amor, para todas ustedes. Vamos arriba. Vivo por ella sin saber, hoy es el día de las madres, hoy en Polémica será de corazón nuestro homenaje. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad, vivo por ella, siempre vivo, vivo por ella yo también. Cada recuerdo acaricio y te agradezco hasta el fin todo tu esfuerzo y sacrificio. Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Es la madre que te cuida, no importa de noche o de día. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad, y en su recuerdo un poco vivo, siempre ella estará. Y en mí vivirá. Es la madre que da vida y también la que te cría. Este es nuestro homenaje de todo el equipo de Polémica. Feliz día, mamá. Muy bien, Albertito. Albertito. Muy bien, Albertito. Nos miramos con Álvaro que sabe de esto. Iba arriba, arriba. ¿Cómo se arriba. Alvarito? Impecable. Felicitaciones, maestro. Para toda la mamá, para mi vieja que hoy no la pude ver, que está en San José, le mando un beso. Vamos arriba, gracias. Saludos para todas las mamás. Así que nosotros los esperamos el próximo viernes cuando volvamos a hacer Polémica en el Bar en vivo, acá en el 10, el canal uruguayo.